buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, hoy es el 16 de diciembre de 2025 y esto es una nueva edición de Asturias al Día. No se asusten los espectadores de TPA. No ha vuelto la pandemia. Llevo mascarilla a consecuencia del catarro y también por respeto a nuestros intervinientes en la jornada de hoy. Los oyentes de RPA quizás me escuchen con la voz un poco empañada, esa consecuencia precisamente de ese dispositivo, de la mascarilla. Vamos a hablar hoy de nuevos proyectos empresariales, de más proyectos empresariales, no nuevos exactamente porque llevan ya unos cuantos años funcionando, en esa intención que tenemos en Asturias al Día de acercarles iniciativas con IVA, esa broma que gastamos de valor añadido, con o sin impuesto, pero siempre con valor añadido aquí en Asturias. En este caso vamos a hablar de CIS Robotics, es una empresa ubicada en Sisión que acaba de recibir uno de los premios Gijón Impulsa 2025 que convoca este ayuntamiento, concretamente en la categoría de innovación en la economía azul, un galardón que reconoce el trabajo de CIS Robotics para el desarrollo de soluciones robóticas avanzadas en visión artificial, en aprendizaje de máquinas o navegación autónoma para entornos navales y submarinos, creando tecnología propia desde Asturias y modernizando el sector marítimo, industrial y local. Eso va a ocupar nuestra primera parte. Hoy tenemos una pequeña excepción en cuanto a la segunda y a la tercera parte de Asturias al Día, porque vamos a unificarlas. La intención es hacer balance del año, previsión para el próximo 2026, con los principales agentes sociales de Asturias, es decir, con la principal patronal, con FADE, la Federación Asturiana de Empresarios, con su presidenta María Calvo, y con los dos principales sindicatos en cuanto a afiliación en el Principado de Asturias. Vamos a hablar con Javier Fernández Lanero, el secretario general de UGT Asturias, y con Damián Manzano, el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Todo eso unificando la segunda y la tercera parte de este programa que comienza ya. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Con Amor Argüelles en la realización técnica y con los componentes, dos de los representantes de esta empresa CIS Robotics ya sentados a nuestra mesa, Cristian Robledo, consejero delegado, socio fundador, muy buenas. Buenos días. Y Adrián Álvarez, director técnico de CIS Robotics. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a los dos por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RPA para este programa que también se emite por la televisión del Principado de Asturias. Decía yo antes que es una empresa innovadora de base tecnológica, CIS Robotics, fundada ya hace unos cuantos años. Cristian, ¿cuándo exactamente? Sí, la empresa nació en 2019, fruto de otro proyecto que te comentaba antes, que ya había empezado en 2009. Somos una especie de spin-off, se puede llamar. Vale, nacís de una empresa que se llamaba Locis Seitec. Sí, Locis Seitec, correcto. Sí, el proyecto Locis empezó en 2009, como te decía, hace ya unos añinos, ya llovió. Y bueno, después de un montón de años ya trabajando y peleando en el sector en el que opera, que son los datos georreferenciados, análisis, explotación, fuimos haciendo tecnología cada vez más compleja. Empezamos con algún dron comercial, pues luego ya lo manipulábamos nosotros, lo modificamos, la gente nos iba pidiendo, los clientes nos iban pidiendo cosines y bueno, decidimos ya pues tirar por la robótica de manera muy, muy firme, con una apuesta firme, con una nueva empresa, contratando gente, invirtiendo y bueno, y haciendo hardware y tecnología desde Asturias. Vale, o sea, la idea sería que nacéis de una empresa que ya tenía más o menos la base sobre lo que trabajabais, pero luego os especializáis un poco más, Adrián. Sí, de hecho yo creo que te diría que fue un poco que la historia se hacía muy difícil de contar, ¿no? Desde que empezamos haciendo sistemas de información geográfica a hacer cacharros que van por el suelo. Entonces, bueno, sí que hubo ahí una diferenciación y nada, fue un paso un poco natural por lo que comentaba Cristian de
de esos clientes que fueron pidiendo esa tecnología, esa especialización. De hecho, fue un proyecto en concreto que nos venían pidiendo un dron y acabó siendo un robot con ruedas dentro de una tubería. Y ahí estamos hoy en día, ¿no? Especializándonos un poco en la robótica. Sí, al final fueron ya, cuando arrancamos la primera empresa, no sabíamos nada, empezamos desde cero con el apoyo de Impulsa aquí en el semillero de la Calzada, en una oficina de 5 metros cuadrados, literales. Era un pasillo chiquitín, en la oficina más pequeña que tenía, la más barata. ¿Lo que era Cristasa? Lo que Cristasa sigue funcionando, sí. No sé si la oficina donde empezamos nosotros sigue. No, pero lo que es el proyecto sigue, claro. Sí. Pero la oficina, yo lo he comentado otro día con los técnicos de Impulsa, que tengo muy buena relación con ellos. Nosotros empezamos la más pequeña sin ventanas. O sea, la más pequeña que tienen, que no sé si la siguen teniendo, sin ventanas. Y era un pasillo, literalmente un cachín de pasillo con 2 asientos, y si uno quería salir tenía que apartarse el otro. ¿Vale? Al final ahí pagues por metro cuadrado, entonces pues cuantos menos metros cuadrados pues menos vas a pagar. Hace poco hicimos un robot que tuvimos que desmontar una puerta para sacarlo a la oficina. Ahí no me quiero imaginar, ¿eh? No, ahí no había nada, no había sitio ni siquiera para no había sitio para nada, literalmente, ¿no? Que está muy bien porque vas a pagar menos, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, cuando estás empezando, gastos mínimos. Y claro, empezamos así, 10 años después montamos CIR Robotics, con lo cual, bueno, un poquitín de experiencia sí que ganamos, teníamos ya clientes, teníamos contactos, estamos facturando, pagando nóminas regularmente, sin problemas, entonces, bueno, resulta un poquitín más sencillo dar el paso y arriesgate. Claro. Jóvenes con asterisco, diría yo. Sí, más o menos, ¿no? Sí. Hubs, lo que llamaban antes hubs. No, ya somos mayores, sí, me acuerdo del anuncio, Sí, 10 años de empresa teníamos ya. Bueno, ¿cuántos empleados tenéis ahora mismo? Somos 14 en total. Mantenemos actividad con las 2 empresas en el mismo sitio porque tenemos una sinergia muy grande. O sea, seguimos siendo 2 empresas independientes, compartimos alguna cosa, evidentemente, pero somos independientes y en total somos solo 14. Pero bueno, somos un equipo muy... Bueno, muy ¿solo? potente. Bueno, solo, evidentemente. Cuando empezábamos 2 en una oficina de 5 metros cuadrados, pensar en 14 nóminas todos los meses era complicado. Claro, sí. Otra cosa no se puede comparar con ArcelorMittal, pero tampoco tenéis por qué. O sea, bueno, también tengo que decir, tenemos una red de colaboradores por toda España, que tenemos 10 colaboradores freelance, pero con contrato con nosotros, que hacen trabajos, cuando hay que hacer trabajos locales en Barcelona, Madrid, en Granada, pues evidentemente no vamos a ir a Granada para hacer un trabajo chiquitín, una cosa puntual, una consultoría, y tenemos una red de delegados que nos cubren pues con 24 horas de aviso, pues ir a ver a cualquier cliente en España. Tenemos clientes en toda España ahora mismo. Bueno, y de estar en la Calzada, ubicados en el edificio de Cristasa, ¿a dónde? ¿A Viesques actualmente? Sí, pero bueno, fue un proceso eso también, como todo, ¿no? La empresa nuestra, lo que tiene, si la ves, se entiende muy fácil y todo tiene bastante lógica, yo creo, ¿no? Empezamos en una oficina de 5 metros cuadrados en Cristasa. Siguiente paso natural fue una oficina un poquitín más grande también en Cristasa. Al que no conozca Cristasa, me invito a que lo vayan a ver. No me canso de hablar bien de Impulsa y del trabajo que hacen, y de Cristasa en este caso, que es lo que yo conocía. Tiene oficinas de diferentes tamaños. Si hay una libre, te puedes cambiar de hoy para mañana. Evidentemente, sube el coste, pero suben los metros cuadrados. Entonces, nosotros empezamos en una de 5 metros, pasamos a una de 10, 12, pasamos a la más grande que tenían, que de aquí era 25 metros, creo que era. Eso a lo largo de un tiempo. Y luego ya se nos quedó un poco pequeño y ya nos vinimos al tecnológico. Vale. Y ahora estamos en Viesques, correcto. Vale. Lo de Cristasa que comentáis, la idea es eso, lo que están diciendo ahora mismo Cristian y Adrián, comenzar según las necesidades, al principio mucho más chiquitino, claro, luego ya adaptándote, y luego tiene también una cosa muy buena, que tienen elementos comunes, tienen salas de reunión mucho más grandes, tienen también... comparten gastos a la hora de calefacción, electricidad, seguridad, y todo eso pues abarata el coste de empresas que están comenzando, o incluso algunas que llevan ya un montón de años y que no ven la necesidad de dar el salto a otro lugar. Sí, tienes una recepción, una persona que te recoge correspondencia, que te recoge pues un aviso si llega y no estás. Bueno, una serie de servicios. El sitio está chulo, ¿eh? Sí. Está chulo y además... Sí, el ambientín, ¿no? Quieres decir, ¿no? La estética, todo, sí, está bueno. La diferencia está un poco en que la empresa madre original, Locis, es un poco más digital, diría yo. Y nosotros somos cacharros, entonces nos expandimos como un virus. Claro, y cada vez va exponencial el espacio que necesitamos. Y estamos en Viesques, pero la última mudanza, después de buscar y buscar y buscar, nos mudamos a Viesques. Enfrente en Viesques 100 metros, en 2 ubicaciones, que duplicamos el tamaño. Justo, es que enfrente, cruzando, hicimos la mudanza con carrito. Con carrito. Entonces, bueno, positivo también. Cada uno prácticamente entre 2 compañeros cogían la mesa y yo lo veía a los ordenadores, fue sencillo. Bueno, ¿qué formación tenéis? Porque estamos hablando de base tecnológica, pero nuestros oyentes, nuestros espectadores se preguntarán, ¿y estos dos qué estudiaron?
Que empieza Adrián, Venga, que Adrián. lo mío te va a sorprender. Empiezo yo. Yo hice ingeniería mecánica aquí en la Universidad de Oviedo, en concreto aquí en Gijón, especializado un poco en diseño y fabricación. Pero eso fue lo que hice. A día de hoy me toca guerra variada. A veces sí que toca diseñar, pero bueno, somos una empresa pequeña, aunque los 14 siempre son un poco ambiguos, y buscamos perfiles un poco que quieran y que puedan hacer de todo, ¿no? Que el que sea mecánico le guste también un poco programar, o el que le guste programar quiera aprender de impresoras 3D y fabricación aditiva. Entonces, bueno, Sí, mecánicos mucho más de... hacéis, electrónica, Bueno, todo. software muy Electricidad, variado. Software, todo. Mecánico de formación, hoy en día, no sé, ingeniero, a secas. Yo creo que me quedo con esa palabra, sí. ¿Cristian? Yo con 20 años hice biología. Yo soy biólogo. Luego después hice un doctorado. Era biólogo. Era biólogo. No, sigo siendo biólogo de corazón. Y después hice un doctorado en biofísica en el Imperial College en Londres. Y después de ahí, bueno, ya montamos la empresa, decidimos montar la empresa. Entonces, mi formación, que alguna vez me dicen, pues, ¿tú qué eres? Pues yo creo que soy científico. A pesar de que llevo 15 años yo trabajé de científico después de hacer biología, y ahora llevo 15 años dirigiendo una empresa, 2 ahora mismo más o menos, pero sigo teniendo corazón de científico, y de hecho CIR Robotics es una empresa basada en el I+D puro, en la investigación, en el desarrollo, en buscar qué hacer con algo que no sabemos hacer, cómo se va a hacer. Pues hoy, si lo están haciendo unos americanos, lo podemos hacer nosotros. Si no lo sabemos hacer, pues aprendemos. Por eso lo que decía Adrián, la gente del equipo son todo gente que, más allá de la formación que tienen, que evidentemente tienes que tener una, que os gusta, que quieren aprender, que siguen formándose, que, oye, pues el fin de semana estuve viendo un vídeo de cómo programar un no sé qué. ¿Y para qué? Pues porque sí, porque me gusta. Sí, mucha gente llega a casa y no te digo continúa el trabajo, pero sí tiene sus proyectinos un poco más Qué importante eso, ¿eh? do it yourself. Claro, a ver, pero... yo creo que trabajo como el nuestro no... Hablabas antes de Arcelor, Arcelor te da otra cosa, evidentemente. Digo Arcelor por citar así la más grande, ¿no? Otro tipo de empresa te da otro tipo de cosas, te da una seguridad a lo mejor, ¿no? Te da una proyección de carrera que crees, por lo menos crees saber a dónde puedes ir, crees, nosotros somos más pequeños, pero te damos retos que no vas a encontrar en otro sitio, y los retos nuestros cambian cada día. Presentamos ahí un proyecto espectacular que no sabemos si va a salir, pero si sale, pues nos va a dar un poco vuelta al 2026. Claro. Entonces, ¿qué vais a hacer en el 26? Pues depende. Bueno, era una de las preguntas. Sí, que no, tenía. me adelanté, ¿no? Precisamente. Es decir, Luego sácala otra vez, no te pero preocupes. bueno, que la luego volvemos preguntamos la y volvemos si a- podéis comentar lo del Sí, proyecto a Ingesti, pues ver qué ideal, podemos hacer. hasta donde podéis llegar, evidentemente, porque en eso también hay que guardar cierta confidencialidad. Bueno, os enfocáis principalmente en dos vertientes, ya estáis avanzándolo, ¿no? La idea es que a partir de 2015 aproximadamente, cuando llega ya el tema de los drones Sí, a correcto. un nivel más de usuario, no de grandísimas empresas o de grandes proyectos en el plano militar, poco a poco los clientes van pidiendo cada vez más tecnología. En Claro, estos pregúntate, oye, dispositivos. ¿qué se puede hacer con esto? Eso Esto lo vi no sé dónde, ¿lo podéis hacer vosotros? Eso es. Entonces vosotros os especializáis en Sí. generar para esos drones cada vez más capacidad de trabajo, Correcto, tal cual. y al final acaba convirtiéndose en un verdadero robot. Sí, al final los drones no dejan de ser robots, ¿no? A veces los llamamos hacemos robots con ales, sin ales, o con hélices o sin hélices. Son sistemas autónomos o manejados en remoto, me da igual que vaya por el suelo o por el aire. Y al final, yo creo que lo que hay que entender que siempre son un fin. O sea, no son un fin, son una herramienta para un fin. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres un robot? No, tú querrás otra cosa. Tú querrás una foto aérea, querrás que te arregle una antena. No quieres un dron, no sé. ¿no? O sea, a poco hacíamos la broma de que tú no quieres un lavavajillas, tú quieres los platos limpios. Luego ya cómo lo hagas de por medio... Bueno, sí, eso sí es. Mira, está muy bien la anécdota, joder. sí, es es que otra cosa. la idea es esa, claro. Claro. Tú dame Bueno, la solución y cómo Exacto. lo vayamos a hacer después. Claro. eso depende ya un poco de las Claro, circunstancias. nosotros estuvimos recuerdo una reunión, porque suelen ser bastante parecidos todos, da igual la temática, ¿no? Pero que estábamos con un equipo grande del futuro cliente, el que ahora ya es nuestro cliente, tenemos muy buena relación con ellos, y estaban contándonos, pues oye, el equipo entero, pues desde diferentes sitios, era una telereunión, oye, esto, pues así no lo hagáis, que esto no va a funcionar, y esto, lo que necesitamos es que hagáis esto y que hagáis lo otro tal. Y entró el jefe, que había callado toda la reunión, el dueño, y dijo, parar ahí, esto es el trabajo de ellos. Vosotros decís lo que necesitamos y que lo hagan ellos. Vale, porque no me descartes una idea. Tú pregúntame, tú explícame bien, con mucho detalle lo que necesites. Porque claro, nosotros trabajamos en todos los sectores, tenemos sectores muy variados. El azul, evidentemente, pero no solo el azul.
y claro, te tiren retos curiosos. Claro. Entonces, bueno, pues oye, ¿qué se puede hacer? La gente, oye, ¿no? Con tecnología, los chinos están haciendo no sé qué, que lo vi en un vídeo, o los americanos hacen esto, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Bueno, pues hay que estudiarlo, pero tú realmente, ¿qué quieres hacer? Claro. Tú realmente, pues eso, ¿qué necesidad tienes? Y no es fácil, No es fácil. Y hace poco me preguntaban qué hacíamos y a veces te soltarle, somos una empresa de base tecnológica. Realmente, ¿qué hacemos? Lo que no hace nadie. Es decir, si lo que nos piden existe comercialmente, el propio cliente entraría... Y lo compraría. Lo compraría a internet, se lo llevaría a su fábrica, lo probaría y ya está. Y hace poco creo que te preguntaban a ti el cómo diseñamos los robots, que cómo lo hacíamos, ¿ya? Sentados en una sala y hablando. Y con un papel y dibujando. Al final estamos creando soluciones, integrando cosas a veces que existen, pero muchas veces que no. Claro, creamos desde cero, como dice Adrián, también recurrimos a cosas que hicimos en el pasado. Pues oye, pues este robot llevaba no sé qué brazo y el otro llevaba un sistema de navegación no sé cómo, ¿tú crees que esto valdría para aquí? Pero yo creo que el primer paso, el otro día hablándolo con un compañero, decía, no sé qué, porque el primer paso es saber el problema, A los ingenieros enseña a solucionarlos, pero muchas veces no a buscarlos. Claro. Tú tienes que reunirte con un cliente que te habla, pues yo qué sé, te habla el gerente. Es que nos pasó no hace mucho, hablamos con el gerente y luego hablamos con los operarios. Y la historia no era la misma, Claro, el operario sabe manejar la máquina. Qué interesante eso. Bueno, pero es que así siempre. Y no a veces lo decimos, ¿no? Que la información no fluye. Y no os lo toméis a mal. No oye que no fluya, es que no está en la misma cabeza. ¿Vale? El que está en gerencia sabe unas cosas, pero luego el que maneja la máquina al final te va a decir, eso no se puede hacer. Bueno, pasa aquí en RTPA, Claro, en todos los sitios. Entonces ves que siempre lo mismo. Claro, al final da igual el sector. Claro. Nosotros hemos trabajado en sectores radicalmente diferentes. Los problemas suelen ser los mismos siempre. Una comunicación que no es perfecta, cuanto más grande la organización, pues evidentemente peor. Necesidades que no son las mismas, ¿vale? Gerencia quiere una cosa, dirección de calidad quiere otra, el operario quiere otra, seguramente totalmente diferente a los otros dos, y bueno, hay que alinear todo eso y luego buscar la solución. Claro. Acuérdate que estuvimos en una presentación, nos presentaron un reto, una empresa muy grande. Estamos unos cuantas empresas escuchando el reto para ver si ponemos una solución. Y creo que el único que pregunté debe ser yo. Y dije, ¿qué buscáis? ¿Velocidad? ¿Queréis mejorar más rápido lo que hacéis? Porque más rápido no lo vais a conseguir. Yo creo que no lo vais a conseguir, en opinión personal, Y lo que nos dicen, no, más rápido no. Hombre, si lo conseguís hacer más rápido, sí, pero buscamos seguridad, buscamos repetitividad. Muchas empresas están curando en salud de que suponen que va a haber problemas con trabajadores más adelante. Si hay problemas ahora para encontrar perfiles técnicos, ya se están dando por hecho que en 10 años peores, ¿vale? Más problemas todavía. Mira, cuando preparábamos la entrevista, la primera duda que nos asaltó fue precisamente tanta automatización, tanta máquina trabajando sustituye mano de obra. Sí. ¿Pierdes empleados? Y me estás diciendo, por lo que interpreto, que es al revés, que claro, hace falta empleados. Claro. Es que lo que nosotros... Hablo siempre opinión personal, pero al final hablamos con mucha gente, vamos viendo empresas grandes, empresas pequeñas. Tenemos ahora mismo un proyecto muy chulo con una gran empresa de raíz asturiana que ahora está absorbida por una multinacional, que nos decía, esto vamos a largo plazo, porque este trabajo en 10 años no lo va a querer hacer nadie. Que a lo mejor luego da la vuelta a la tortilla, nadie tiene una bola de cristal, pero están ya curándose en salud para decir, es que esto no lo va a querer hacer nadie en 10 años. Y en 10 años nos vamos a encontrar con un problema. Y en tecnología a veces los plazos son lentos. O empezamos ya o se nos va a llevar por delante en 10 años cuando tengamos a nadie para hacer el trabajo. Y sobre todo yo creo que los trabajos que van a evolucionar, a desaparecer unos y a aparecer otros. Mi padre es soldador, pero trabaja con una máquina que limpia la escoria de la soldadura. Con una máquina. Antes no había esa máquina. Antes lo haría entre 2, entre 3, con una radial. Antes no habría la radial. Quiero decir que al final es una evolución un poco natural a intentar eliminar esos trabajos que no son ergonómicos, que se le consumen años de vida a la gente también a veces. Un poco también es el apoyo. Que siempre nos vienen a decir que si los robots vienen a sustituir y no. De hecho, nosotros trabajamos con robots muchas veces también colaborativos, que el propio nombre lo indica, es para que trabaje en una sinergia. Bueno, claro. Nosotros que estamos en el sector es como lo vemos. Vemos muchos puestos de trabajo, no solo industrial, nos toca mucho industrial, evidentemente, por donde estamos, ¿no? Hay trabajos que son pues muy creativos, que ahora mismo no está haciendo nadie porque no se podía, pero hay otros que son, no son agradables. La gente joven no los va a querer. Yo mismo lo veo, que ya no soy tan joven, y digo, esto en 10 años a ver quién os lo va a hacer, Porque, son trabajos duros. O aburridos. Ponga algún ejemplo. A ver, te voy a poner un ejemplo, a ver cómo lo pongo, que no ofendamos a nadie. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo muy genérico, ¿vale? El sistema para limpiar piezas de metal grandes,
que se llama granallar. Pues un sistema, no sé si lo conocéis, limpiar con un abrasivo. Sí, con una manguera a presión. Chorrear metal. Chorrear Lo que metal, se ¿vale? chorrea, sí. Y vas a chorrear pues con partículas de acero, o sea, con bolines de acero, con arena. Eso lo hace un ser humano con la mano. Se mete en una cabina grande, desde fuera es ruidosísimo, desde dentro, evidentemente, mucho más. Yo nunca estuve dentro, mientras estaba trabajando, siempre estuve fuera. Proyecto, bueno, pues un trabajo desagradable. Que a día de hoy se va a hacer así porque no hay otra forma. En 20 años seguramente no. Yo te pongo... Pero hay muchos más, ¿eh? Esto te digo uno bastante radical, pero hay muchos más. Yo te pongo uno personal. Sí. Y no me meto en gente que conozco de fuera porque no me quiero meter en rollos. Estaba otra vez de mi padre, que es soldador. Está operado la cadera. Está operado la cadera porque soldar a veces te toca, los utillajes no son milagrosos, te toca unas posturas, etcétera, etcétera. Yo estudié por historias también de que no quiero tener que estar operado la cadera por malas posturas en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, encontramos hace poco un trabajo que vamos a ver si podemos avanzar por ahí, que se hace en cuclillas, 8 horas al día. Y la persona se sienta en una lata de pintura. Pues lo que la persona que estaba haciéndolo cuando fuimos tendría 50 y pico años. Yo tengo 47. Como me pongas ahí, a la segunda hora me levanto y voy para casa. Sí, ya no, mi cuerpo ya no va a aguantar, estoy de oficina. Me pongas ahí. Claro. Pero aunque estés así, 8 horas al día todos los días, bueno, pues no hay otra forma de hacerlo ahora mismo. Claro. Pero bueno, esperemos que dentro de 20 años sí. Y vinculando un poco esto de la ergonomía con el tema de la colaboración y de que los proyectos van de menos a más. Hace poco, alguien que tenía un trabajo repetitivo con la mano, bromeamos que lo primero que tenía que hacer era hacer un apoyo ergonómico para el propio brazo, más que hacer un robot ya de frente, ¿no? Igual lo que tienes que hacer es un soporte para que el humano esté así y que no... Un cabestrillo. Un poquitín avanzado. Que no se le caiga a última hora. Bueno, es medio broma, pero que al final de menos a más y sobre todo ayudando a las empresas, pero también a los trabajadores. Vale, 2 líneas de trabajo entonces. Las que creáis según las necesidades del cliente, la segunda, la automatización y el control de procesos industriales, es decir, el uso de herramientas ya existentes. Correcto. Y todo ello, decía yo al principio, habéis recibido el premio en Economía Azul, relacionada entonces con el agua, con el mar, porque estáis especializados en soluciones robóticas para sector naval y submarino. Eso suena muy bien. Suena, bueno, no especializados, ¿eh? Estamos pasando una racha que están siendo muchos proyectos en el sector, pero nosotros trabajamos en cualquier sector. De hecho, el marino, cuando nos lo planteamos, fue, bueno, nosotros tampoco trabajamos tanto en el marino, luego empezamos a rascar y sí que tenemos proyectos muy chulos en el sector azul. Y sí, que suena bien. Si te enseñamos algún vídeo, hay cosas muy guapas. Ya vi yo alguno cuando preparábamos la entrevista con la documentación que me mandaba precisamente Adrián, y sí, la verdad. Lo del acuario, por ejemplo. A ver, contadme un poco cómo fue. El acuario, pues te cuento, ahora tenemos buena relación con el director, muy buena relación. Tiene a gente muy cabal y muy seria al frente. No sé si los conoces, pero bueno, yo la gente que conozco me parecen gente muy competente. Y vinieron a nosotros porque sabían lo que hacíamos y dijeron, oye, tenemos un problema, que bueno, a lo mejor tampoco que te lo cuenten ellos si quieren un día. Bueno, hombre, contadlo hasta donde podáis. Bueno, hacen una operación submarina con buzos, ¿vale? En la zona cercana al acuario, bueno, hay una tarea de limpieza que tienen que hacer, se hace con buzos y se hace bien, no hay ningún problema, pero bueno, un buzo pues requiere ciertas condiciones y requiere que vengan 2, hablo de OIDS, yo no soy experto en normativa submarina, pues que vengan 2 por temas de seguridad, una embarcación, un patrón de embarcación, bueno, una serie de cosas que a lo mejor se puede hacer de manera más ágil con un sencillo robot, un pequeñín robot que te trabaje cableado desde la orilla, no está una cosa que no está muy lejos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en una herramienta que se integrara con el propio robot para poder hacer casi cualquier cosa. Ahora tenemos una herramienta pues que lo cuenta Adrián mejor, lleva varios motores, varios ejes que controlamos nosotros. Sí. Lo único, un paso antes, que al final la idea ahí en este caso también era evitar un peligro para el trabajador, ¿vale? Igual que la ergonomía hablábamos antes, el primer proyecto fue de un robot de tuberías que se consideran espacio confinado, que antes metía un señor. De hecho, al robot lo llamaban Marcelino, porque antes era la persona que menos medía que se metía en la tubería a hacer el trabajo que tenía que hacer el robot. Pues en este caso, quita la tubería, ponle el mar y es lo que tiene que hacer el robot. Y nada, se trata de un brazo robótico, un mecanismo de 3 grados de libertad, que básicamente pues para angularte y colocarte paralelo a la superficie, y un cepillo
para retirar limpieza. Lo que haya en ese depósito, que me pierdo, que ya es más de biología, Sí. casi Ahí, biofouling. Ahí toca el biólogo. ahí ¿ves? llega el biólogo, ¿no? Biofouling puede llamarse, Sí, algo así. fouling. Ahí me pierdo ya un poco, pero bueno. Muy bien, yo creo muy bien. Sí. Y luego los otros dos que tenemos, que también creo que fue lo que valoró el jurado, aunque son economía azul, porque son para el sector naval y eólica offshore, no deja de ser un proceso industrial, que coincide que va a ser azul, pero puede no ser azul. Lo mismo que haces eólicos offshore, puedes hacer eólicos de tierra. Sí, es para el sector, pero no con agua de por medio, ¿no? Es Claro, para- no está para- debajo del agua. No, es no para está un tan guay proceso como, industrial de como el algo de que debajo del luego agua. acaba en el agua. También tengo que decir que si viste el vídeo eso está muy guay, porque al final Está muy chulo, muy chulo. hay un robot entero hecho por nosotros, al 100% hecho por nosotros, que en este caso hace el trabajo de un inspector de pintura. Bueno, tenemos dos, uno de ellos es un inspector de pintura, que lo que nos están contando que bueno, es un problema grave para el avance de la producción. Hay empresas que están bloqueados por falta de inspector. Ah, mira, eso tampoco lo sabía. Sí, yo tampoco. Nosotros nos metemos muy a lleno en cada proyecto, en cada sector, pero son problemas tan concretos que o nos vienen a nosotros y dicen, mira, tengo este problema, ¿y dónde está? Porque tú ves algo que hace poco estuvimos viendo unos robots maravillosos que quieren cambiar, que invirtieron muchísimo dinero y quieren cambiarlos, nos llamaron, estuvimos ahí viéndolos y claro, vemos aquí funciona también, dices tú, ¿y por qué los quieres cambiar? Claro, genial, yo te los cambio, yo te hago un sistema mejor. ¿Por qué los quieres cambiar? Funciona Nos bien. gusta va todo. rascar, Bueno, luego te tienen que decir, pues mira, sí funciona bien, evidentemente, si no la fábrica o el centro estaría parado, ¿vale? Funciona bien, llevamos 50 años fabricando y bien, pero algo pasa. Ya puede ser, se están quedando atrás, puede ser muchas cositas. Claro. Y el cliente te tiene que decir, mira, yo lo que quiero que atajéis de todo esto y esto en concreto. Vale, esto... Sí, perdón, Adrián. No, iba a decir que con respecto al acuario tenemos muy buena relación. Acaba de sacar, de hecho, una segunda fase de este proyecto. Bueno, no se llama la segunda fase porque en verdad el objetivo del proyecto no es el mismo, pero que vamos de la mano del acuario para Seguir avanzando, seguir avanzando en el con robots de... marinos, lo que pasa que con una aplicación distinta. En este caso, fotogrametría marina. Pero bueno, que conseguimos de la mano de clientes o colaboradores contentos y seguimos potenciando, como decíamos otro día en la gala, el sector de la economía azul en Gijón. Vale, pasamos, si os parece bien, de la economía azul. Podemos volver cuando queráis a hablar de ello. Esto es una tertulia, no estamos en una clase magistral ni en la presentación de un proyecto. Hablamos de lo que queráis y cuando queráis. Sector de la defensa. Porque hace una temporada teníamos la posibilidad de entrevistar, en este caso en los informativos de RPA, a la representante, a la portavoz de lo que se llama el Hub de la Defensa en Asturias. Ya saben nuestros oyentes y nuestros espectadores que tenemos una industria pujante, tradicional, desde hace centenares de años, desde hace varios siglos, de la fábrica de armas, tanto en Turbia como antes también en La Vega, pero alrededor de eso hay un gran número de empresas que se dedican a este ámbito. Y me acuerdo que citábamos en aquella entrevista, y yo después no sabía que os iba a traer aquí, a unos chavales que estaban en una empresa que se llamaba CIS Robotics. Ah, sí, me suena, a mí me suena. ¿Os suena de algo, no? Sí, nos suena. Vale, pues estabais, pues eso, a la altura de Santa Bárbara, a la altura de lo que ahora es ya Indra, o sea, a la altura de proyectos grandísimos. Sí. Y yo, bueno, miraba la nómina y decía, mira, estos me suenan, estos me suenan. ¿Y estos quién son? Entonces, los Robotics, ¿quién son? Y nos decía la responsable, la portavoz. Bueno, pues mira, son unos chavales que llevan ya una temporada trabajando en esto y tal, y que tienen también soluciones para este tema. A ver, hasta donde podáis contar, porque además aquí también el secreto profesional supongo que será importante. Me imagino que ha venido Carolina, que es una auténtica crack, entonces bueno. Y comunicativamente buenísima, además. Sí, muy buena Carolina. Mandamos un saludo aquí desde ella, somos amigos. Vale, el sector, como todos los sectores, no podemos contar mucho, o prácticamente nada, ¿vale? Sí que Carolina nos citó, pues estamos en el Hub de Defensa, evidentemente, estamos con ellos, por ver un poco también oportunidades, tirar un poco el sector, que como tú dices, lleva aquí toda la vida y bueno, no deja de ser un sector más. De la mano de Carolina, pues tenemos contacto con, pues de Carolina, ¿no? Del Hub de Defensa, lo que pasa es que Carolina ya es la cara más visible. Tenemos contacto con las empresas de defensa de Asturias, sabemos la necesidad de alguno de ellos. Sabemos, pues lo que te comentaba antes, que de primera mano tuvieron la transparencia de contarnos, pues oye, mira, dentro de nuestro proceso de producción tenemos un reto, tenemos un problema,
problema entre comillas, ¿vale? Porque realmente el sistema funciona como te comentaba antes, pero hay cosas que se pueden optimizar y lo saben. Y bueno, estamos ahí hablando seriamente con ellos. Sí. Seriamente, muy seriamente, con alguno de ellos. Cuando antes había insultos que ponían un pi, te lo contamos si nos pones eso de fondo. Si no, no podemos. No, estamos hablando, tenemos conversaciones bastante avanzadas con alguno de ellos. Esperamos poder trabajar con ellos, bueno, no sé si en el 26 o en el 27, a veces estas cosines van un poco lentes, pero yo creo que sí, que seguro sí, porque hay entendimiento. Al final, lo que hacemos nosotros, pues es lo que te contamos y es muy transparente. Si te gusta y nos necesites, pues encajaremos. Y si no, no. Y bueno, parece que en este caso sí que puede haber. Bueno, pero sí que es un sector que evidentemente se está potenciando ahora mismo aquí en Asturias con la compra del tallerón y demás. Y nosotros pues queremos posicionarnos en el sector ofertando a los agentes del hub o a la gente que no está en el hub y que vaya a entrar tarde o temprano, pues lo que ofrecemos y lo que podemos aportar. Es un poco en esas mejoras de procesos, de eficiencia, de costes incluso. Y bueno, ahí estamos. Poco a poco, ¿no? Bueno, mira, te podemos contar uno, que ya pues, tenemos más proyectos que otra cosa casi. Empezamos a tener más proyectos que gente. Sí, yo creo que sí. Te puedo contar uno que está reciente, no está... Bueno, nos vamos a presentar, pero bueno, nos presentamos y ya te contaré a un reto. A un reto muy diferente a lo que solemos hacer, está vinculado dentro de nosotros. Al final hacemos una solución completa, ¿no? Buscamos el problema, lo analizamos, lo entendemos, proponemos la solución, diseñamos, prototipamos, construimos todo, hacemos el proceso entero o una parte si tú quieres. Vale, sería un poco como lo que siempre promocionó, presumió de hacer Duro Felguera, en proyectos llave en mano. Llave en mano, correcto, o sea, correcto. Me dices el problema y yo te lo entrego, correcto. Sí, en un mundo diferente en el que no estamos acostumbrados, porque al final ya es robótica hecha a medida y no yo lo mismo que cosas que estamos más acostumbrados, pero sí, pero claro, evidentemente dentro de eso también te pueden pedir partes, ¿no? Vamos ahora a proponer un reto a la Armada, directamente a la Armada, sacar un concurso de retos, que el buque autónomo en 2050 quiero que sea no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Lo lanzaron en una serie de innovación abierta, de retos, y nos vamos a presentar a uno de enjambre, control de enjambres autónomos. Enjambres de vehículos no tripulados, pues imagínate un buque autónomo, como nuestros clientes, la Armada se está poniendo en el 2050. ¿Qué pasa en 2050? No lo sabe nadie, pero más o menos todos podemos tener una idea de que va a haber más robotización, más automatización, ¿no? 50 está lejísimos todavía a la velocidad. Bueno, a la velocidad que va todo, sí. Son 25 añinos. Claro, entonces ellos están ya en la mente puesta, oye, ¿qué nos gustaría tener en el 2050? ¿no? Y lanzaron una serie de retos en robótica, en inteligencia, comunicaciones y demás, y nos presentamos a uno de robótica. Y de robótica en este caso, que lo que quieren es un sistema que pueda controlar un enjambre de vehículos no tripulados que vayan dando apoyo al buque. Sí, similar viendo la biología, a los pájaros, ¿no? Que van a informaciones y se comunican entre ellos cómo hacer, pues algo así. Bueno, de hecho hablan de algoritmos bioinspirados, ¿no? Una palabra así un poco, a lo mejor rimbombante o como la quieras llamar, pero bueno, que no deja de ser eso, vas a tener una serie de vehículos no tripulados alrededor de un buque. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a comportar? Que no tengas que dar órdenes, si tienes 20 o 30, no vayas a dar órdenes uno por uno porque sería una locura, pues oye, que actúen pues como actuaría los pájaros o las hormigues o algún animal de estos que funciona en equipo, ¿no? Vale. Pues falta uno, pues los otros hacen el trabajo del que falta. Ese tipo de cosas. El reto lo presentamos hará 3 semanas. Más o menos. Bueno, y ahí tocamos madera. Porque, bueno, cuando os lo den, volvéis. Volvemos. Adjudicado. Entonces yo creo que volvemos. Vale. O sea, bien, esa seguridad, muy bien, bueno. Así me gusta. Carolina Díaz se llama. Sí, Carolina Díaz, correcto. Estaba buscándolo porque me acordaba del nombre, pero no del apellido. Bueno, Carolina está dinamizando el hub y lo está haciendo muy bien porque al final la mayoría de los que estamos en el hub, no sé, supongo que te lo habrá contado, no venimos de la defensa. Entonces, ¿qué necesita la defensa? Pues como nos explicaron el primer día, necesita todo. Necesitan comida. Son gente, son grupos humanos grandes que se mueven, necesitan comida, necesitan la ropa. logística es fundamental. Claro, en nuestro caso necesiten apoyo en la parte de fabricación, que lo mismo te fabrico lo que sea, que sabes que piezas de Duro Felguera, por ejemplo. Entonces, bueno, necesiten en toda la cadena de producción, de operaciones, necesiten apoyo. Entonces ahí el hub está haciendo incluso esa labor. Lo sabemos, yo tengo un amigo en el ejército que se fue de misión a Bagdad y me decía que cuando estaba allí, donde estaban, era una mini ciudad. Creo que tenían hasta un McDonald's dentro. Buah, si en un sitio así tienen un McDonald's, ¿qué necesidades tendrán? Bueno, es que no llegamos a imaginarlas. Yo creo. Todo estás movilizando a 20 o 30 o 50.000 personas de golpe, pues necesiten todo. Claro. Y no solo... ¿Las exigencias de la defensa son mayores que, vamos a decir, el ámbito civil? Te lo contaremos cuando nos metamos a fondo en una cosa que tenemos abierta. Yo te diría que sí. Por ejemplo,
un presupuesto que tenemos pasado, nos dijeron que no pueden ser equipos comprados en ciertos países. Algunos te los puedes imaginar, pero claro, te ponen China. ¿Cómo no puedo comprar equipos en China? ¿Y dónde los compro? ¿Sabes? Entonces, bueno, ese tipo de restricción sí. Pero bueno, bajándolo, yo creo que bajándolo a tierra no va a ser muy, muy diferente a cualquier otra industria. Sí, no te piden, por ejemplo, no sé, una perdurabilidad mayor. Tú piensas que nosotros no vamos a Claro, nosotros no hacemos el tanque. Claro, no hacemos Pues claro, el arma o no hacemos la ropa que luego va a tener que durar más que la ropa ¿sabes? de un operario de una fábrica. Nosotros estamos en fábrica. Entonces, bueno, una fábrica no deja de ser una fábrica con controles de calidad. Bueno, serán más estrictos, no te sabría. Sí que me imagino que se pedirán más requisitos ahora con la ciberseguridad y todas estas cosas que vienen hoy en día y de calidad. Bueno, eso sí. En alguna fábrica que entramos, lo primero que hacen te quiten el móvil. Nada más entrar por la puerta. O te lo meten en una bolsa que lleva un plástico negro por la zona de la cámara. Entonces, bueno, tú puedes coger una llamada, pero no puedes hacer una foto. Eso ya nada más entrar por la puerta. Pero la solución en sí yo creo que igual de requisito que otras industrias, porque el mayor requisito que tenemos en nuestro trabajo es que nuestro robot no puede parar el proceso. En ningún caso. Entonces, vale que habrá procesos que para la empresa sean más importantes que otros, pero no puede ser bloqueante. Entonces, tenemos que ir a lo máximo, sea un sector de defensa, como sea textil o bueno, esto es un tema sanitario y claro, ahí sí que no puedes fallar, menos que en defensa. Tienes gente detrás y bueno, aunque no era vital, o sea, si fallaba el sistema no moría nadie, por así decir, ¿no? Hablando mal, pero genera un problema grave a una persona, a un grupo de personas. Entonces, bueno, ahí sí que ya tienes que ir más cuidado. Al final, en una fábrica, lo peor que te puede pasar es que pares la producción. Bueno, un drama, evidentemente, puede ser mucho dinero, pero bueno, cuando hay gente por el medio, pues sí que tienes un problema mayor. Sí, nos gusta dormir por las noches. No, es que tiene que ser apasionante. Sí. O sea, estamos tratando de robots para el acuario, robots para el Ministerio de Defensa. Hablamos de temas sanitarios. El Armada está precioso, ¿eh? El control de enjambres con algoritmos bioinspirados, como dicen ellos, está precioso. No, dormir, Adrián, poco. Bueno. No sé si aparte del curro, es que después la cabeza tiene que seguir funcionando porque, como bien decíamos antes, no utilizamos la palabra, voy a usarla yo. Sois frikis del tema, ¿no? Mucho, correcto. Yo hace poco dije entusiastas. Vale, igual me juzgaban, pero sí, frikis, ¿sabes? De los pies a la cabeza, yo el primero. Sí. Además, creo. Sí, hombre, además son trabajos agradecidos, son divertidos. Dentro de la presión normal de un trabajo, bueno, son cosas divertidas. Sí. Rompemos la monotonía, que yo creo que también es muy importante. Conozco gente que hace trabajo el mismo todos los días, 8 horas al día, y bueno, nosotros es casi todo lo contrario. Cada día hay una organización, evidentemente, pero cada día es un mundo nuevo. Y cada proyecto nuevo también. Tenía apuntado esto también antes en cuanto a lo que era el proyecto en sí. Las ideas están muy bien, vemos que no paráis, que estáis en un montón de sitios diferentes, pero ¿quién os ha enseñado a ser empresarios? Porque al final eso también conlleva una dificultad enorme. Y por muy buenos que seáis técnicamente, si después no sois capaces de llevar una empresa, me da igual que seáis 2, que seáis 14, que 1.400, el problema es muy gordo. ¿Quién os ha enseñado? A mí él, así que te responda él. No, a mí nadie. Bueno, ya te dije, empezamos ahí en Impulsa desde muy abajo, no se puede empezar más abajo, ¿vale? No sabíamos absolutamente nada de nada. Y tiempo y errores. Tiempo y errores, sin más. Y teniendo en cuenta, al final sí que aplicamos una filosofía bastante marcada, que los errores los cometemos nosotros y aprendemos de ellos. No solemos aprender de nadie, por así decir. Evidentemente escuchamos a todos, todo el mundo te comenta, todo el mundo te va dando su opinión, que está muy bien eso. Además tienes que rodearte de gente que esté como tú, así un poco los errores de los demás, pues sabes, pues vas aprendiendo tú, pero al final son los tuyos, los errores tuyos. Y aprendéis, ¿eh? Bueno, porque hay algunos que no aprenden. Bueno, claro, si no aprendes, a ver, nosotros ya son 15 años o 16 hacemos ahora. Aprendemos a veces bien rápido, a veces 3 o 4 veces el mismo error y a la quinta aprendes, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú dices. Son trabajos diferentes, ¿eh? Ser empresario, aunque la palabra sigo viendo un poquitín grande y no me identifico, pero es un trabajo como cualquier otro. Sí. Tienes que saber un poco de impuestos, tienes que saber un poco o bastante de impuestos, bastante de laboral, bastante de fiscal, bastante de todo, también de ingeniería, también de gestión de equipos, bueno, y un trabajo. Hay una carrera, ¿no? O 2 que se dediquen a esto. Ya no sé les que hay, ya me pilla un poco lejos, pero hay carreras específicas para esto, pues evidentemente hay un trabajo. Bueno. No puedes subestimarlo, no decir, oye, yo soy muy buen pintor y voy a poner una empresa de pintura. Ya, pues no es lo mismo.
¿vale? Una cosa es pintar y otra cosa es llevar nómines, otra cosa es llevar impuestos, pues, otra cosa es saber pues, lo que tienes que hacer. No, y la gestión de equipos, ¿no? Buah. Porque, bueno, habrá cada trabajador hijo de su padre y de su madre. Y... Los nuestros son todos majísimos y Sí, ¿no? tenemos un equipazo impresionante. Correcto. Tenemos una empresa chiquitina al final de ámbito muy familiar, muy cercano, gente muy motivada, pero bueno, eso siempre lo digo a modo broma, enhorabuena a Recursos Humanos que los escoge. Que al final decidimos los que estamos arriba, que somos 2, fundamentalmente, y Potenciamos, o mejor dicho, buscamos ciertas características en la gente que seguramente otras empresas no. Favorecer el ambiente que creemos, o nuestra filosofía es que el propio ambiente es el que te mejora que el trabajo vaya, o que el proyecto vaya, pues oye, exitoso. Y creo que es un poco la clave del éxito también. bueno, éxito, una palabra un poquito grande, Éxito, pero bueno, seguimos perdón, aquí. del seguimos éxito aquí. del equipo. El éxito de tener un Bueno, equipo. lo del éxito lo digo yo, venga, no lo digáis Vale, vosotros. vale, perfecto, gracias. Mejor así. Bueno, a ver, habéis participado también en un proyecto que se llama Sprint, que está financiado por la Comisión Europea, Ujú. tiene una duración de 2 años, presupuesto superior al €500,000, interviene, aparte de CIS Robotics, Asincar, que es el Centro Tecnológico Agroalimentario, Innova Asturias, Amabóvil, Más y Más, Artiem Hotels y el Centro de Investigación Catalán CREDA. El objetivo, transformar los patrones de consumo y reducir el desperdicio alimentario, no solo en los hogares, no solo en los supermercados, sino también en cadenas hoteleras, de ahí que participe esta que comentábamos antes de Origen Balear. ¿Qué podéis aportar? ¿Qué puede aportar una empresa como la vuestra, que fabrica robots a medida en las necesidades de sus clientes en el ámbito de reducir algo que es muy grave, el desperdicio alimentario? Ujú. Sí, ahí te contesto yo que estoy más metido si quieres en el proyecto. Evidentemente nosotros, como de todos los sectores de alimentación, sabemos entre poco y nada, ¿vale? Nos tienen que dar un poco la guía. En ese proyecto en concreto vamos con una participación pequeña, vamos a la parte tecnológica. Nos pidieron ayuda pues para lo mismo que hacemos en control de calidad, monitorizar de alguna manera los resultados, que ahí sí que tenemos mucha experiencia en entender que los resultados, si quieres que sean fiables, repetitivos, si quieres que sean constantes, que una palabra que te los puedas creer, si quieres creerte unos datos de verdad, aunque suene muy mal, muchas veces el factor humano influye demasiado, ¿vale? Si tú tienes que hacer algo tú, pues se te olvidará, tú lo harás de una manera, yo lo haré de otra, él de otra. Entonces, bueno, cuando lleves un tiempo mirando esos datos, los puedes dar por buenos más o menos. Ahora, si tienes una máquina que mide, la máquina mide y te da datos de continuo. Entonces ahí nos pidieron un poco nuestra ayuda y lo que diseñamos fue una báscula, un sistema de pesaje inteligente, porque en tiempo real volcaba datos a la nube y no había intervención humana para nada. Entonces era un proyecto piloto, decir, oye, pues vamos a formar a la gente de un equipo para que trabajen de otra manera, reduzcan residuos. Esto lo hacía la gente del Instituto CREDA de Cataluña, están haciendo todavía, estamos sacando el proyecto, pero quería monitorizar esos resultados. Bueno, pues les propusimos eso y monitorizamos el pesaje de los residuos, que ahora lo hacéis a mano. Bueno, pues el pesaje, yo te podía contar un montón de anécdotas de qué pasa cuando pides a una persona que haga un trabajo que luego encima, pues ya lo sabes, tú vas a pedir responsabilidad por el trabajo que hiciste. Bueno, muchas variables vinculadas al ser humano. No me voy a meter más allá. Una máquina no. Entonces, bueno, tú pones la máquina, la báscula en este caso, a medir, vuelca datos en la nube, tienen muchísimo valor para el que los recibe, porque puede analizar en tiempo real, si quisiera, o con muchísimo detalle lo que está pasando. Y ahí entramos nosotros solo en esa pequeña parte. En cuanto al encaje en CIS Robotics de este proyecto, pues oye, hacemos robots, sí, que parece que suena un poco raro. Bueno, los robots se componen de sensores, que es un poco este proyecto, ¿no? La sensórica y la capa de algoritmos por encima de explotar esos datos al máximo para bueno, que y la comunicación cloud, que al final los Exacto. datos no los tienes que recoger. Los datos aparecen mágicamente en tu servidor, ¿sabes? Tú pones la báscula ahí a funcionar y mágicamente aparecen datos, bueno, de magia no hay magia, evidentemente. Me adelanté otra vez, ¿no? No, sí, pero perfecto, porque mira, es que, mira lo que tengo aquí escrito, sensórica. Sensórica, claro, al final. ¿Qué es esto de la sensórica? Claro. Pero muy bien, Adrián. Bueno, La idea es esa, explicar en qué trabajáis y poniendo ejemplos para que... claro, que mira, acabamos de pasar una propuesta literalmente ayer, ¿vale? Y hablando un poco de los frikis que somos, ayer pasamos la propuesta y hoy por la mañana llegamos, estábamos hablando y teníamos que decir, no sé, tenemos En que la sala de ahí, ya ¿eh? con nuevas ideas, ¿no? De a esa propuesta hay que hablar con el cliente y proponer y tal. Entonces, la propuesta que hicimos ayer en un robot bastante potente, bastante complejo, está lleno de sensores.
Está lleno de sensores por todos sitios. Y esos sensores a nosotros nos van a ayudar durante la fase de desarrollo y la de explotación a saber qué está pasando. De hecho, hablamos ayer con el cliente, decir, oye, mira, nosotros vamos a hacer un sistema muy complejo. Vale, vamos a tener acceso a todos los sensores, a todos los datos, a todas las mediciones, absolutamente a todo. Que luego lo compartimos contigo o no, lo explicamos ayer al cliente en la presentación que hicimos. Esos datos van a existir, pero a lo mejor tú no los quieres para nada. ¿Vale? El operario tuyo no los va a querer para nada, seguro. El ingeniero a lo mejor tampoco. A lo mejor el ingeniero más arriba a lo mejor sí que los quiere para ver qué está pasando. Pero está todo sensorizado. Todo. Recuerdo que en un caso hace poco fue el lunes por la mañana llegamos y tuvimos que llamar al cliente y decir, oye, ¿tienes eso parado? Vete a mirar qué pasó. No, pero no puede ser. Está parado. Vete a mirar. Y fue, oh, sí, que lo rompieron. Ya sé lo que lo rompieron, no está saliendo datos. No sabíamos lo que había pasado, pero evidentemente algo había pasado. Y o sea, ¿os enteráis vosotros antes? Bueno, claro, antes que el cliente, claro. Vete a ver, dijo, la aparto. La aparto, está roto, la aparto. Y tuvimos que llamar y decir, oye, vete a mirar qué pasó el lunes por la mañana. Cuando llegamos miramos los datos y vimos que no había datos, básicamente. Hubo un periodo en el que pararon de llegar datos y bueno, avisamos nosotros al cliente. Que básicamente, aunque a veces lo parezca, porque tenemos gente en el equipo que a veces hace cosas que parecen magia, no es magia. La navegación autónoma que hablábamos antes, al final son programaciones que hacemos nosotros, no una capa por encima, pero de sensores. Pues un láser que te mide distancias y con ese dato yo soy capaz de posicionarme. Pues es un poco eso la sensórica, pero vamos, sensores hay, una lista infinita. Termómetro, una báscula. Medir la presencia de un metal, contar las vueltas de una rueda. Yo no sé cuántos sensores puede llegar a tener un robot, pero bueno, muchos. Qué interesante y qué bien lo estás explicando para que gente como yo, que no tiene ni idea, se entere. Otra, que esta también es curiosa, el Internet de las cosas, lo del IoT. ¿Eso qué? Bueno, esto, mira... ¿Qué me vendéis? Sí, el IoT, ¿no? IoT, que dice, ¿no? Internet of Things, Internet de las cosas. Pues no dejas esto que te acabamos de contar, sensórica, pero ahí cuando hablamos de Internet de las cosas suele hablar más de consumo, de productos de consumo, ¿no? Que tu lavadora esté conectada a la nube, a Internet, para volcar datos al fabricante de lavadoras. O que tu nevera esté volcando datos que a lo mejor tú ni ves. Claro, que los está volcando a la nube, ¿para qué? Pues bueno, para que la lavadora sabe cuánto la estás usando, sabe con qué programas, sabe todo ese tipo de cosas y va un poco la tendencia por ahí, ¿no? Sensorizar todo. Sí, tú puedes poner un termómetro en algo, hacer tú la lectura manual y es un sensor. Ahora bien, el IoT yo creo que sería el siguiente nivel, ¿no? Ese valor directamente se vuelca al Internet, por decirlo de alguna manera, y ese valor lo puede explotar un usuario, bueno, un termómetro es el mejor ejemplo, pero bueno, usuario, una empresa, claro, tú al final, no la lectura manual, sino el despliegue completo del valor del dato. Un buen ejemplo ahí que a lo mejor, yo no sé si todos los que nos estén escuchando se dieron cuenta o se dan cuenta, ¿no? Supongo que sí, pero a lo mejor no. Tú hoy día, cuando vas a comprar cualquier aparato, pues por un termómetro de tu casa, pues casi cualquier cosa, lo tienes que mirar con el móvil. Instálate la app y mira en el móvil y vas a tener análisis. Y dices tú, ¿para qué quiero el móvil? Yo quiero ver ¿sabes? Quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque esos datos van primero a la nube. Alguien los está explotando por detrás. Alguien está cogiendo los datos de tu casa, de tu báscula, de tu nevera. ¿Para qué? La lavadora de mi casa, si quiero poner los programas, los tengo que poner con la app. Evidentemente, la rueda de toda la vida, pero si quieres programar, tiene que ser con una app, no con una pantalla, con la app. ¿Por qué? Pues porque los de la marca querrán tener datos de cómo lavo yo la ropa. ¿Para qué? Pues no sé para qué, pero los quieren, evidentemente. Pasa con todo, pasa con los termómetros, con absolutamente todo. Eso va a ser el Internet de las cosas. Tú estás volcando datos a la nube, recibes los tuyos, pero también los recibe otra gente. El otro día descubrí que la aplicación, yo tengo también una lavadora que tiene una aplicación, no sé por qué, me pone cuántos ciclos me quedan para tener que hacerle mantenimiento. Es decir, una aplicación puesta no sé dónde, sabe cuántas veces la ve, por tanto, sabes cuántas veces tengo que cambiar para el filtro de no sé cuánto. Bueno, pues un buen ejemplo de lo que es el Internet of Things, ¿no? Una lavadora de toda la vida volcando información de uso de sensores de consumo a la nube que luego se explota, pues en este caso, de mantenimiento. Bueno, eso abre otro debate que nos daría para mucho, ¿eh? Sí. El tema del uso de los datos, sí. de nuestros datos personales y la seguridad. Correcto. Bueno, claro. ¿Y qué hacen con ellos, ¿no? Hace poco tuvimos conversaciones de ese estilo, de cómo evitar esos problemas. Y bueno, vosotros, por ejemplo, que sois expertos y que, que trabajáis en este ámbito, si no queréis que vuestra lavadora esté dando esos datos, ¿vosotros seréis capaces de quitarle esa funcionalidad a la lavadora y, oye, yo quiero que laves y que te calles la boca?
Depende del producto. Yo A la veces mía a creo que veces no. sí, que desconectarla del wifi, creo, ya está. Sí, la Sí, lavadora, mía, en concreto. la lavadora seguramente sí, pero hay muchos productos que ya sabes tú que no, tienes que aceptar condiciones y en las condiciones va todo, absolutamente Sí, todo. que nunca vendes. leemos porque... No puedes leer porque si no, no, es que tampoco tienes opción. Una vez que tienes el producto en casa, o aceptar o el producto no funciona. A ver, yo fui ayer al dentista y tuve que leer 5 hojas de condiciones que digo yo, no, si yo solamente quería hacer una limpieza. Claro, no, no quería claro, más. todo, pues imagínate. Nada, la tecnología ya sabes tú que al final va a ser blanco-negro, tienes que aceptar todo lo que te dan o no lo usar. La lavadora seguramente sea el ejemplo más sencillo porque es verdad, o la conectes a internet o ya, si no la conectas a internet va a funcionar igualmente, ¿no? Pero bueno, si te instales un pincho de televisión para ver la televisión, te obligan a que te registres. Yo solo quiero ver la televisión, ¿sabes? Yo pago para ver la televisión, no quiero registrarme en ningún lado. Bueno, te tienes que registrar. Y aceptar, pues absolutamente todo. Irá avanzando y se irá regulando. O sea, hoy estamos aquí hablando de lavadoras con wifi y de robots Sí. que van por el agua. Bueno, pues irá mejorando y tratándose... Mejorando o empeorando. Mejorando o empeorando, pero bueno, pero no manteniéndose. Mejorando, chavales. Mejorando. chavales. No, sí, confiamos que sí. Sí, hombre, sí, claro, Sí. claro que sí. Bueno, que esto da para mucho debate, pero Sí. yo creo que está bien también tratarlo. Tengo apuntado también que durante los últimos años habéis desarrollado proyectos relacionados, bueno, pues eso, con la robótica, la sensórica y la automatización en convocatorias a nivel municipal, esto de Gijón Impulsa, innovación abierta, a nivel autonómico, que no habíamos tocado el tema de Sequence, Correcto. y a nivel estatal. Bueno, habéis comentado algo del trabajo, pero también me gustaría que tocáramos eso, ¿no? La idea de que se hayan extendido las convocatorias constantemente, también incluso en un par de proyectos a nivel europeo, sí. que si queréis tocamos también dentro, Sí. nos quedan 4 o 5 minutinos más. Esa reflexión que hacemos, ¿no? La idea de que se convoquen cada vez más iniciativas en este sentido. Sí. Entiendo que para empresas como vosotros es un respaldo fundamental. Sí. Pestañeas y te pierdes una convocatoria. Y eso es bueno para la I+D y bueno para lo que hacemos. Y bueno, para todos, yo creo, porque al final tú piensas que no deja de ser una actividad económica como, iba a decir como otra cualquiera, no, mejor. Porque, bueno, puede ser que de 10 proyectos de estos apoyados con fondos públicos no salga nada, pero con que te salga de uno seguramente, ¿vale? Compense todo lo demás. Pero hay que pensar también que hay mucho dinero europeo, mucho dinero de ministerios nacionales. Hay que pelear por él. Hay que pelear por él y que llegue a Asturias. Si no llega a Asturias va a llegar a otro sitio. Claro. Eso así de sencillo. Y hay una parte que, bueno, puedes decir que te corresponde proporcionalmente, pues esa, al menos esa tiene que venir para Asturias. Y si conseguimos pelear un poco más y traer un poco más de fondos europeos a actividad, no deja de ser actividad que genera mucho valor añadido, buenos trabajos, futuro. Cuando somos pesados los medios de comunicación, yo el primero, hablando de I+D+I, Sí. hablando de innovación, desarrollo e investigación, que no sé por qué lo de la I de investigación ya más pequeñina. Sí, sí. Que eso también habría mucho que decir sobre No, la ello. innovación ya más chiquitina. Investigación, desarrollo e innovación. Innovación, sí, es verdad. Bueno, se considera que la investigación es una cosa como la hermana grande, ¿no? De la innovación. Vale, eso. Cuando hablamos del tema, claro, no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene y de lo que conlleva y de la exigencia que deberíamos tener los propios ciudadanos de decir, oye, yo quiero que de mis impuestos una parte lo más grande posible, hay perres para todo, Sí. o para casi nada, depende cómo lo veamos, vaya a esto. Claro. Yo te voy a poner ahí una cosa, que los deberes, para que lo hagáis un día que queráis, ¿vale? Sí. Yo no te lo puedo decir porque es que no los hice yo, pero sí que lo tengo visto. Tú mira algún día, por ejemplo, Sequence, que mueve la innovación aquí en Asturias, ¿vale? Son el organismo que mueve la innovación, o Gijón, o quien tú quieras. Cualquier organismo que apoye la innovación con fondos públicos. Mira la partida económica completa, suele ser bastante dinero, ¿vale? Y compárala con la obra civil, con hacer casi cualquier cosa obra civil, y se queda en nada. O sea, todo el dinero que hay para apoyar a toda la innovación en Asturias, todas las empresas, pues como nosotros, o incluso grandes, Arcelor, todas las empresas grandes también participen de esto. Mira todo el dinero que se reparte entre todos, por el cual competimos con proyectos innovadores, que a veces no te van a aprobar porque son competitivos, ¿vale? Aproben solo los mejores. Tú mira todo ese dinero, el montante que hay para todo el año, y compáralo con hacer una obra pública que, bueno, a veces son más necesarias que otras. Todos los que vivimos en ciudades que se están haciendo cosas de continuo, y a veces esto otra vez, ¿sabes? No voy a poner ningún ejemplo, pero... Y haces una comparación de los presupuestos y el apoyo a la I+D, a pesar de que sigue creciendo, sigue siendo súper pequeño. Y si lo ves en los presupuestos, seguimos estando por detrás de los países más avanzados, pero de lejísimos.
Bueno, tenemos nada, un minutín para acabar. Si queréis, bueno, ¿por dónde camina CIS Robotics a corto plazo? ¿Cuál es la idea de consecución del proyecto que lleva ya, como decimos, pues una década funcionando? Crecer sin duda, conseguir proyectos, mejorar, conseguir proyectos de I+D, que para nosotros es fundamental y sin los proyectos no estaríamos aquí, y seguir avanzando, aprendiendo sobre todo. Cuanto más aprendamos, más mejor será nuestro producto, y un poco en esa línea. Sí, tenemos clientes muy buenos, fidelizar a esos clientes que siguen con nosotros, que sigan contando con nosotros. El sector está creciendo, todo el mundo quiere automatizar, robotizar, la dirección, por decirlo así, va bien, el camino que vamos a seguir va en la dirección correcta porque el sector va por ahí. Bueno, pues seguir siendo un agente importante ahí dentro y bueno, posicionarnos a lo mejor como una empresa de más referencia, que se nos conozca mucho más, que una empresa asturiana no vaya a buscar algo a Madrid sabiendo que lo tenemos aquí, por ejemplo. Y volver aquí a contar el proyecto de los enjambres. Sí, los enjambres. Queda apuntado, ¿eh? Y esa lavadora que no queréis porque manda datos, también para ti. A mi casa. Cristian Robledo, consejero delegado, socio fundador de CIS Robotics. Adrián Álvarez, director técnico de esta empresa asturiana. Muchísimas gracias a los dos, un placer, la verdad que una hora entera y podríamos estar dos, porque sí, todavía mira lo que nos quedó por hablar. Bueno, pues muy bien. Muy bien, sois unos contertulios maravillosos. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias. Finalizamos así la primera parte de Asturias al Día, dentro de un momentín más. La segunda y la tercera parte, porque hoy las fusionamos, de Asturias al Día, de esta jornada de martes, de este 16 de diciembre de 2025, nos lleva a hablar con los agentes sociales principales en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hablar con FADE, vamos a hablar con UGT y con comisiones obreras. Vamos a hacerlo de una forma excepcional. Normalmente la parte del debate más largo suele ser de 9 a 10. Hoy lo vamos a hacer en la segunda y la tercera parte de este programa de Asturias al Día, con María Calvo, presidenta de FADE. María, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Con Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias. Javi. Muy buenos días. Y con Damián Manzano, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Asturias. Damián, buenos días. Muchas gracias a los tres. A punto de finalizar el año, hacemos balance de este 2025, hacemos previsión de 2026 con los representantes de la patronal y de los dos principales sindicatos de Asturias. Vamos a hablar de, entre otras cosas, salario mínimo interprofesional, siniestralidad, bajas laborales, movilizaciones sanitarias o de la posible ampliación de Parque Principado y de la implantación de Costco. Antes que nada, lo decíamos en la primera parte, no ha vuelto la pandemia, ¿eh? Yo estoy con mascarilla, por un pequeño catarro, también por respeto a nuestros contertulios, así que si nos están viendo ustedes en TPA y llevo la mascarilla, es por ese motivo. Los oyentes de RPA me escucharán con la voz un poco más empañada de lo habitual, y es por ese dispositivo de seguridad. Bueno, para empezar, vamos a destacar varios aspectos desde este año 2025 que está a punto de finalizar. Quedan 15 días todavía para 2026, o solo 15 días para 2026, según como lo queramos decir. Javi, por ejemplo, para UGT, ¿cuáles son los lugares fundamentales de este año que está a punto de concluir? Bueno, yo creo que ha sido un año muy marcado por la siniestralidad laboral. Ha sido un problema, hemos tenido que ejecutar un plan de choque. Ya veníamos del año 2024. Yo creo que la siniestralidad laboral es un problema de primera orden, que yo creo que parece el hermano pequeño de los problemas dentro de la normativa laboral, y que creo que una nueva ley de prevención de riesgos laborales, sobre todo que traiga más sanciones para evitar que le salga barato a las empresas no cumplir la ley, yo creo que es lo que necesitamos para el próximo año. El tema de la vivienda, lo vemos observando como desde también hace unos años va aumentando. La vivienda está siendo un elemento de exclusión social
de la gente joven que se quiere emancipar. Hoy en día, da igual el salario que tengas, que con un salario medio no puedes acceder a una vivienda. Por lo tanto, necesitamos mucha valentía en nuestros políticos, en nuestros dirigentes a todos los niveles, en España, en Asturias, en los ayuntamientos, porque hay que tomar medidas contundentes. Más vivienda pública sí, pero va a tardar en llegar y mientras tanto la gente no puede estar en la situación, sobre todo la gente joven en la que está. Y sobre todo el surgimiento de Vox, de la ultraderecha, pero de la ultraderecha en el mundo en general. Vox es un fenómeno de España. Es el negacionismo en persona, la ultraderecha. Niegan el cambio climático, la ciencia, el machismo, la xenofobia, los derechos LGTBI. Parten de no reconocer nada. Y si no reconoces los problemas, por lo tanto no vas a poder tomar decisiones para resolverlos. Yo creo que ese surgimiento que hay en todo el mundo, que ahora en Europa estamos viendo cómo crecen muchísimos países y también en España, es un gran problema que hemos tenido durante este año, porque al final no deja de ser partidos políticos que operan en democracia para ir contra la democracia. Bueno, y en Sudamérica, en Chile, precisamente todavía ayer sí. Acaba de ganar un pinochetista, una persona que es hija de nazis. Bueno, la cosa queda ahí. Damián, te pido lo mismo que a Javi sobre UGT, en este caso tú respecto de comisiones obreras. Pues sin duda me voy a repetir, pero yo creo que la siniestralidad laboral sigue siendo una de las cuestiones fundamentales de nuestra sociedad. No solo de las personas afectadas, no solo de los directamente, que atraviesan una situación en la de perder a una persona en un accidente laboral. Es un problema social en todos los órdenes y se necesita, desde luego, renovar esa ley de prevención de riesgos laborales, una ley que tiene 30 años, que debe ser actualizada porque tenemos una realidad diferente a la del momento en el que se elaboró, pero también necesitamos de forma clara empezar a crear una conciencia en el conjunto de la sociedad de que los accidentes laborales no son una desgracia o una plaga o una casualidad, porque si se adoptan las medidas necesarias se puede revertir esa tendencia, como ya en su momento se revirtió, también hay que decirlo, con la ley que ahora creemos que hay que renovar y actualizar. Y ejemplos los tenemos, como por ejemplo lo sucedido en este país con los accidentes de tráfico, en el cual se tomaron una serie de medidas que permitieron en la práctica que las tasas de accidentes derivados de la conducción disminuyeran progresivamente a lo largo de todos estos años. Eso partió en buena medida de la creación de una conciencia social entre el conjunto de las personas, tanto por supuesto trabajadores como empresarios, de que los accidentes son evitables y que solo con esa cultura se puede conseguir. Y la situación de la vivienda, cuando se sigue agravando hasta el extremo de que, por ejemplo, en nuestra región nos vemos que en situaciones en las cuales para vivir se están llegando a pagar 400 euros por una habitación y no por un piso, por un apartamento, estamos sin duda ante una situación gravísima que está lastrando el desarrollo en plenitud de la juventud asturiana, pero no solo de la juventud. El problema de la vivienda ya no es solo de aquellas personas que por tener unos ingresos bajos puedan tener ese problema, sino que es un problema incluso con salarios que podríamos calificar como dignos, ¿no? Por tanto, estamos también ante un problema social en el que hay que trabajar de forma intensa, hay que adoptar las medidas necesarias para revestir esta situación, porque si no estaremos lastrando el conjunto del desarrollo de una parte importante de la sociedad que se está viendo sumida en una crisis constante que empezó en el año 2008 con la crisis financiera, que se fue prolongando a lo largo del tiempo, que se acentuó con la pandemia y que se está acostumbrando a vivir en una eterna crisis en la cual no puede desarrollar su vida en plenitud, y eso son las personas jóvenes en las que se merecen que por lo menos el acceso a la vivienda sean unas condiciones dignas. Bueno, esta es la opinión entonces de UGT y de comisiones obreras. Dejamos para el final la de FADE, más que nada por no dejarte en medio, María, de las de los dos sindicatos, y que también puedas aportar cómo ve este 2025 que está a punto de finalizar FADE, y cuál es la previsión desde tu punto de vista para 2026.
Bueno, en cuanto a 2025, yo creo que ha sido un año en las que las empresas hemos tenido que navegar en la incertidumbre internacional, pero también pues incertidumbre nacional, porque pues las empresas, especialmente las pymes y los autónomos, pues nos hemos encontrado con normas o con regulación pues sin ser pactada o dialogada, y que nos venía de la noche a la mañana, y que eso genera pues como digo, bastante incertidumbre, ¿no? Todavía recientemente pues el Verifactu, que sí se iba a empezar a entrar en vigor el 1 de enero, luego que no. Bueno, y eso es solo un ejemplo de las múltiples cuestiones que se fueron regulando a lo largo del año, y que, insisto, da mucha inestabilidad en un contexto que es cierto que la economía española crece, pero que sin embargo pues las empresas, especialmente las pymes y los autónomos, como digo, pues han tenido dificultades para salir adelante, ¿no? Por, bueno, pues escasez de mano de obra, burocracia y otros factores, ¿no? O sea, yo diría incertidumbre. Luego comparto con mis compañeros, creo que el tema de la vivienda ha sido otro de los temas estrella del año, la principal preocupación de los españoles, y me preguntas por el año que viene, y adelanto que creo que va a seguir siendo durante el año que viene un problema, del principal problema, y que hay que abordar de forma inminente. Que es verdad que algunas de las medidas que hay que tomar no tendrán efecto probablemente en un mes ni en dos, pero que si no se empieza ya, pues este problema se prolongará durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que hay que contar con la colaboración de las empresas para aumentar la oferta de vivienda, especialmente de la vivienda asequible, y también que las administraciones tienen que facilitar trámites, desbloquear suelos y, en definitiva, hacer todo lo que está en su mano para solucionar esta preocupación que, como digo, es la principal de los españoles, ¿no? Y luego, bueno, otro tema, yo creo que significativo para Asturias de este año, pues ha sido la reivindicación por el peaje del Huerna y el tema de las infraestructuras, ¿no? Yo creo que pues desde Asturias y desde el noroeste llevamos tiempo diciendo, pero este año yo creo que se ha puesto muy de manifiesto que esta región de España necesita un trato diferente y que no estaba siendo tratada justamente con respecto a otras regiones, ¿no? Y yo creo que el peaje pues ha sido más que un símbolo, es una cuestión de justicia, pero también de legalidad, y bueno, yo creo que ha movilizado pues una movilización conjunta de todos los agentes sociales, económicos y también de los políticos, que espero que continúe durante el próximo año. Bueno, esta es la primera intervención que hacéis. Luego, a partir de ahora, cuando queráis, voy a ir tratando de mantener los turnos, pero si vosotros queréis intervenir de forma aleatoria, tampoco es necesario que yo os dé paso. Estamos en una conversación. Y abro otro tema más, aparte del que habéis lanzado los tres. ¿Cuánto debería subir el SMI, el salario mínimo interprofesional, en 2026? Doy dos datos y luego habláis vosotros. Los expertos consultados por el Ministerio de Trabajo apuestan por un aumento del 3,1% o del 4,7%, dependiendo de si tributa o no en el IRPF ese SMI, ese salario mínimo interprofesional. La patronal española propone una subida mucho menor, del 1,5%. ¿Empiezas tú ahora, María? Bueno, sí, pues efectivamente yo creo que esta propuesta hay que ponerla en contexto de lo que llevamos viendo en la evolución del salario mínimo, ¿no? Que es un incremento nominal desde 2015 de un 82,55%. Se ha duplicado el coste en menos de una década, ¿no? Y por tanto pues partimos de esos incrementos, ¿no? Por otra parte, es cierto que, y esto es un tema técnico, pero yo creo que relevante,
la base que se estaba tomando para el cálculo, que se está tomando, que es el 60% de ese salario medio, esa base excluye precisamente o el cálculo, el índice que toman de referencia para calcular ese salario medio, excluye sectores donde precisamente el salario mínimo tiene mayor aplicación, ¿no? Como es el caso de la agricultura o del servicio doméstico. Por tanto, lo que hemos calculado es que si se calculara correctamente ese salario medio, ya estaríamos el salario mínimo por encima de ese 60% del salario medio, ¿no? Bueno, por eso, pues la propuesta, además, en línea con lo que se ha subido a los funcionarios es del 1,5%, pero que yo creo que hay que ponerlo en ese contexto de subida muy acusada, que ha costado y que está costando mucho asumir por determinados sectores, porque la subida del salario mínimo no impacta igual, hay que tenerlo en cuenta, es un salario homogéneo para todos los sectores, ¿no? Y lo que nosotros defendemos es la negociación colectiva, las peculiaridades de los territorios, las peculiaridades de los sectores, pero que una subida generalizada, pues hay sectores que les cuesta mucho soportarlo, ¿no? Vemos grandes problemas en el campo o vemos cómo ha desaparecido muchas trabajadoras del servicio doméstico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que pues frenar un poco o subir conforme a lo que se sube a los funcionarios y luego dejar a los sectores, a la negociación colectiva y a los territorios, pues que negocien sus salarios conforme a las características de cada uno. También. Bueno, volvemos a repetir una situación. Nosotros creemos que precisamente lo que se ha hecho durante toda esta serie de años con el salario mínimo es recuperar el tiempo perdido que en España se llevaba respecto a otros países de la Unión Europea, porque teníamos un salario mínimo interprofesional, bueno, pues absolutamente paupérrimo, que objetivamente no daba ni para cubrir las mínimas necesidades de subsistencia de la persona que estuviera en una situación bueno, de depender de la cuantía de dicho salario. Más bien, además, y focalizado en determinados sectores de la población, era, bueno, pues un complemento económico, porque si la subsistencia económica, insisto, de una familia tuviera que ser en base al salario mínimo interprofesional, pues evidentemente nadie podría haber sobrevivido, ¿no? A partir de ahí, bueno, también llevamos años oyendo el discurso reiterado de que cada vez que se subía el salario mínimo interprofesional se abrían las puertas del infierno económico, laboral, iban a desaparecer empresas, se iba a dejar de crear empleo, etcétera, etcétera. Estamos viendo que no es así, todo lo contrario. Estamos batiendo récords los hemos batido en estos últimos años en cuanto a contratación, en cuanto a cotizaciones en la seguridad social. Estamos viendo cómo se están dignificando muchísimos sectores laborales que, por cierto, no tienen convenio colectivo. Sus referentes el Estatuto de los Trabajadores y, en materia económica y salarial, el salario mínimo interprofesional, y por tanto no hay capacidad de negociar, dado que se carece un convenio colectivo. Son sectores en algunos casos desestructurados, etcétera, etcétera. Y sí, creemos que es el momento de seguir en el camino de dignificar el salario mínimo interprofesional. Las organizaciones sindicales estamos planteando ahora mismo subidas en torno al 7%. Creemos que es el camino y la senda en el que se debe de seguir transitando. Creemos también que el aumento del salario mínimo interprofesional es un motor económico en sí mismo, porque, bueno, cualquier persona que pueda tener un nivel de ingresos razonablemente digno también contribuye con su mero consumo al crecimiento de la economía, a tener una mayor seguridad, una mayor estabilidad, y por tanto creemos que es el camino a seguir, ¿no? Luego, debates como si en función de la cuantía que se alcance debe haber una tributación por el salario mínimo o no, pues evidentemente si el salario mínimo interprofesional alcanza una cuantía que, bueno, pues pueda ser lo suficientemente digna, ¿por qué no aportar también a esa cuantía? Ese será un debate que haya que tener paralelamente al aumento del SMI, pero pues, creemos firmemente, y además la experiencia empírica en este país demuestra que las sucesivas aumentos del salario mínimo interprofesional
contribuyen a la creación de empleo, contribuyen a la dignificación del trabajo de muchas personas y, por supuesto, contribuyen a una reactivación económica en términos reales. Javier. Bueno, y a pesar de haber subido en estos años el SMI en esas cuantías que decía María de Fade, pues no hay manera de tener una vida digna con un salario mínimo, ¿no? Porque con un salario mínimo de 1.184 euros, con lo que ha subido la vida y al precio que está la vivienda, no es posible tener una vida digna. Y si algo tenemos que tener en cuenta todos es que el empleo tiene que facilitar la vida digna de las personas y de los trabajadores, porque si no, no tendría sentido. Claro, subir el SMI es, entre otras cosas, destinar todo el dinero, quienes perciben el SMI, al consumo. Porque con 1.184 euros no hay capacidad de ahorro. Ni siquiera hay capacidad de vivir, mucho menos de ahorro. Por lo tanto, es un dinero que va todo al consumo. Y si la gente consume, si la gente gasta, si la gente compra, las empresas venden. Si las empresas venden, no entran en crisis, no tienen que hacer ERTES, ni ERES, ni cerrar empresas, y además pueden pagar sus cotizaciones y sus impuestos, con lo que el Estado recauda más y entramos en un bucle de crecimiento positivo, que es lo que hemos tenido estos años gracias a que hemos subido el salario mínimo. Subir el salario mínimo es dar más dinero, más recursos económicos a las mujeres y a los jóvenes, que son mayoritariamente esos dos colectivos los que están en torno al salario mínimo interprofesional. Gracias a que hemos subido el salario mínimo en Asturias, se han beneficiado muchísimos trabajadores. Hay una empresa muy importante en Asturias, la que más trabajadores tiene en la actualidad, que tiene 3 categorías salariales en torno al SMI. Gracias a que hemos ido subiendo el SMI, hemos tirado de esas categorías salariales dentro de esas empresas al alza. Subir el SMI es dar una solución y una garantía a aquellos trabajadores que están en empresas donde no hay convenios. Subir el SMI supone, por lo tanto, dignificar el trabajo. Y yo creo que tenemos que seguir en esa senda. Es verdad, y habrá que analizar cuál es el porcentaje. Lo decía Damián, queremos ir a ese 7,5%, porque posiblemente en un momento determinado hay que introducir también a todos los perceptores del SMI en el sistema de cotizaciones y de IRPF, igual que el resto de los trabajadores. Por lo tanto, como decía Damián, dependerá de la cuantía que se pacte. Nosotros entendemos que evidentemente no se puede subir el SMI, pretender que cotiza Hacienda y que se le practique la retención, si al final va a absorber esa subida todo lo que uno tiene que declarar a Hacienda. Por lo tanto, por eso vamos a planteamientos que no son exagerados, porque están dentro de este contexto del entorno del 7,5%. Yo creo que se ha beneficiado el país y el crecimiento económico de haber subido los salarios. España crece, hay empresas que están batiendo récords de beneficios, hay sectores que están batiendo récords. No digo que no haya empresas que no tengan dificultades, para eso tenemos los Recerte, para eso tenemos una serie de medidas que hemos acordado, y yo creo que este es el camino, y espero que el próximo año sigamos por esta senda. Bueno, vamos a... Sí, tenemos que hacer una pequeña parada, pero por favor, sí. No, solo una cosa, que las empresas o los sectores donde más beneficios hay no son los afectados por el salario mínimo, y 2, que hay otra vía que puede, y yo creo que debe ser explorada, porque decías, pedimos que suba más porque tienen que pagar más cotizaciones sociales. Bueno, también en determinados sectores, pues igual lo que hay es que reducir las cargas o los costes de esos salarios, y que no lo tenga que soportar la empresa, o el trabajador, que realmente llega al bolsillo del trabajador todo ese incremento. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada. Seguimos en la que va a ser ya la tercera parte de Asturias al Día de este martes. Y la tercera y última parte de Asturias al Día de este martes, fusionada con la segunda parte, como decíamos antes, sigue teniendo como protagonistas a los agentes sociales en nuestra comunidad autónoma. Seguimos con María Calvo, la presidenta de FADE, con Damián Manzano, el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, y con Javier Fernández Lanero, el secretario general de UGT en Asturias. Otro de los temas que teníamos sobre la mesa tiene que ver con el conflicto en la sanidad. El Ministerio alcanzaba ayer un preacuerdo con los principales sindicatos del ámbito sanitario, excepto los de los médicos, para la reforma del Estatuto Marco. Un preacuerdo verbal que, por el momento, conlleva la desconvocatoria de la huelga prevista a partir del 27 de enero. Decíamos que excepto los médicos, porque
Tras los 4 días de huelga de la semana pasada, el Ministerio de Sanidad tiene previsto reunirse mañana miércoles con la Confederación Española de Sindicatos Médicos, a la que pertenece el SINPA aquí en Asturias. Y esto llega también en un momento de especial controversia en cuanto a la idea de la gestión de nuestra sanidad. Sanidad pública, sanidad privada, ya saben las declaraciones filtradas del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallard, de hace unos cuantos días, que animaba a sus subordinados a alargar las listas de espera o a rechazar directamente a pacientes que precisan de pruebas diagnósticas que conllevan un gasto mayor. Eso sucedía en el Hospital de Torrejón de Ardot, en Madrid. Se trata de un centro madrileño público, pero de gestión privada. Aquí en Asturias no tenemos centros públicos gestionados por empresas privadas, pero sí hospitales privados con conciertos con la sanidad pública. Es el caso en Sisión del Hospital de Xove o el de la Cruz Roja. Cruz Roja también tiene un centro en Ubieu, precisamente en Sisión, precisamente Ribera Salud, propiedad hasta ahora de la multinacional francesa Vivalto Santé, adquiría en julio de 2024 la gestión del Hospital Covadonga, una operación que coincidía con el anuncio del SESPA del inicio de derivaciones quirúrgicas al Covadonga. 2 temas, por tanto, el más estrictamente laboral, con el Estatuto Marco, y después el de la gestión. Damián. 2 temas, por lo menos en la visión de Comisiones Obreras, no son independientes uno de otro. Desde luego, en cuanto al Estatuto Marco, hay una desconvocatoria de las movilizaciones que había convocadas para el mes de enero, y Comisiones Obreras lo que estaremos será expectantes de lo que pueda ser el contenido de dicho Estatuto Marco. Creemos que hay que crear un marco de referencia en el ámbito de la salud para sus profesionales, y que algunas de las cuestiones que ahora mismo no están recogidas tengan ese contenido finalmente. Por tanto, veremos cuál es el recorrido que tenga dicho Estatuto Marco. Pero sí hay por parte de Comisiones Obreras una visión clara, porque también va ligada a lo profesional, de que el concepto que tenemos de sanidad debe ser una sanidad pública, una sanidad de calidad y una sanidad que llegue al conjunto de la población, independientemente, tanto de su condición económica como de su incluso ubicación geográfica, porque no todas las personas tienen el acceso a la sanidad en las mismas condiciones, ni económicas, ni independientemente de donde vivan. De ahí que es una constante por parte de Comisiones Obreras que nuestra reivindicación vaya en esa línea, y por eso, y precisamente por eso, no vemos que el ámbito de la salud, de la sanidad y de los cuidados tenga que ser una cuestión especulativa. Especulativa quiere decir que puede haber 2 formas de llegar a una privatización encubierta de la sanidad, y una de ellas es la que ya se está aplicando en determinadas comunidades autónomas, que es dejar morir de inanición a la sanidad pública, con lo cual el trasvase de las personas hacia el ámbito de la sanidad privada, que es muy lucrativa y que, como vimos recientemente, tiene unos parámetros que en nada se corresponden con un mínimo código ético, sino con un rendimiento económico, a lo que debe ser una sanidad pública universal, de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, reivindicamos y exigimos recursos suficientes para esta sanidad pública, desde luego en Asturias, pero también en el conjunto del Estado, que no esté abierta a... no son experimentos, son mercados que se abren y que se quieren explotar con el máximo rendimiento posible. Madrid, pero también alguna otra comunidad autónoma son ejemplos de ello, y eso debe ir también, y vuelvo al principio, de la dignificación del papel de los profesionales de la sanidad. Hace 6 años, ahora el próximo mes de marzo, salíamos a los balcones o a las ventanas a aplaudir a los profesionales de la sanidad. Y ahora lo que están pidiendo esos profesionales en su estatuto es que se les recoja ese innecesario reconocimiento como profesionales que son en unas
asunto tan delicado. Y todo eso bajo el paraguas, insisto, de esa sanidad pública de calidad y con los recursos suficientes, y que, como también está sucediendo pues en ámbitos como la educación, en el ámbito universitario, a través de la muerte por inanición, generando situaciones pues que la persona tiene que solucionar en un momento dado, derivadas a esa sanidad privada que está haciendo negocios sin ningún tipo de rubor a costa de la salud de todas las personas. Javier. Bueno, sí, nosotros hemos también, vamos a esperar a leer la letra pequeña de ese estatuto marco. En principio hemos firmado la desconvocatoria y nosotros, bueno, defendemos y siempre hemos defendido que tiene que haber un estatuto marco para todos los profesionales de la sanidad pública. No puede haber estatutos para unos profesionales o para otros dentro de la sanidad pública. Por lo tanto, vamos a esperar la letra pequeña, pero en principio hemos alcanzado ese preacuerdo. Siempre hemos apostado por la sanidad pública porque es la diferencia entre ser paciente o que te den un servicio, comprar un servicio, entre ser cliente o ejercitar un derecho. Y con la sanidad no se puede hacer negocio ni sacar beneficios. Por lo tanto, nosotros vamos a defender siempre que con los impuestos que pagamos tengamos una sanidad pública potente, que cada vez la vamos a necesitar más potente, cada vez vamos a necesitar dar más recursos, porque la población envejece, cada vez va a necesitar más atención sanitaria. Y por lo tanto, en esa línea tiene que haber en todos los presupuestos cada vez más recursos económicos para nuestro sistema sanitario. Eso no es gasto social, eso es inversión social. Eso es invertir en personas y eso es devolver a las personas lo que pagan con sus impuestos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ejercitando un derecho. Y lo que no vemos bien es que pueda haber determinada sanidad privada que intente instaurarse además con recursos públicos o pidiendo ayudas, de cualquier tipo. Porque los recursos públicos que pagamos todos los ciudadanos son para tener servicios públicos de calidad, potentes y de calidad. Porque los servicios públicos son los que democratizan y vertebran una sociedad, son los que nos igualan a todos. Es el instrumento más importante que tenemos para combatir la desigualdad. Y por lo tanto, en ese sentido, sí que somos muy beligerantes con que no se utilicen recursos públicos para fomentar la sanidad privada, como la educación privada o como la dependencia privada. Siempre vamos a decir y a respetar y a exigir que todo lo que pagamos con nuestros impuestos se nos devuelva en forma de servicios públicos potentes. Vale, todo ello coincidiendo también con el proceso para crear un hospital privado en Sisión por parte de Quirón. Recordamos que incluiría una permuta con el ayuntamiento de 2 fincas en el barrio de Nuevo Sisión, de titularidad actualmente municipal, por unos terrenos en el entorno del Hospital de Cabueñes, muy cerca de donde tenemos los estudios centrales de RTPA, necesarios para dotar de nuevos viales a la obra de ampliación de ese Hospital de Cabueñes. María, Fade, lo lanzaba antes Javi, ¿se puede hacer negocio con la sanidad? Bueno, yo creo que hay que distinguir. Desde luego, pues la sanidad debe ser universal y gratuita, pero puede... Y yo creo que la gestión puede ser pública, pero también puede ser privada. En Asturias tenemos un sistema sólido y fuerte de sanidad pública, apoyada, como dices, en casos concretos con algún concierto privado, que yo creo que esos conciertos no generan ningún problema. Es más, vienen a aliviar esa carga que la sanidad o los recursos públicos no pueden soportar en algunos momentos. Porque es cierto que cada vez vamos a necesitar más recursos en sanidad porque la población está cada vez más envejecida, pero los recursos no son ilimitados y tenemos que hacer compatible esa buena calidad de la sanidad universal y gratuita con gestionarla con la máxima eficacia y eficiencia. Y yo creo que ahí, insisto, los hospitales públicos, desde luego, serán los protagonistas y deben serlo de ese servicio, pero no creo que haya ningún problema con compatibilizarlo con algún concierto en caso de que fuera necesario. Y totalmente distinto es la sanidad puramente
privada, la sanidad privada pagada por el usuario que desea acudir a ella, creo que no se le puede poner y no se le debe poner ningún obstáculo. Y hablábamos antes del caso de Quirón. Yo creo que debemos facilitar la llegada de tanto de hospitales privados como de universidades privadas, por supuesto, insisto, que pagan los usuarios de esas instalaciones, y que creo que contribuye además a aligerar para quien quiera la carga y el coste de lo público, y que no supone ningún problema, ¿no? Yo creo que esto de lo público contra de lo privado, creo que tenemos que superarlo. Yo creo que hay servicios públicos que, por supuesto, se tienen que garantizar conforme a principios de eficacia y eficiencia, pero que no son peores esos servicios públicos porque haya un hospital o una universidad privada a su lado. No va a empeorar la calidad de lo público. Yo creo que más bien todo lo contrario. Bueno, hay opiniones diferentes, evidentemente, entre los sindicatos y la patronal. Me gustaría tocar tu tema. Los tres habéis hablado de vivienda, y esto que vamos a lanzar ahora, el último cuarto de hora que nos queda en esta tertulia, tiene que ver también, aunque de forma indirecta, con ese asunto. La propiedad de Parque Principado, área comercial, como nuestros oyentes y espectadores saben, ubicada en Siero, según el ayuntamiento, cuenta con 402.000 metros cuadrados de superficie. De estos, 108.000 son exactamente comerciales, más de 5.000 plazas de aparcamiento, cerca de 3.000 empleados, recibe unos 11 millones de visitas al año, más de 160 empresas operadoras activas en esa zona. Pretende ahora ampliar la superficie comercial en otros 20.000 metros cuadrados, lo que, según el alcalde de Siero, podría ayudar a generar entre 500 y 1.000 empleos nuevos. CEPI, Ángel García, el alcalde de Siero, dice que a cambio podrían ceder al ayuntamiento unos 80.000 metros cuadrados de suelo que se podrían destinar a la construcción de un nuevo barrio residencial para jóvenes con precios regulados. Ya han intervenido varios expertos, por ejemplo, Ícaro Obeso, presenta libro, vamos a tenerlo en los próximos días aquí con nosotros, que considera prácticamente una perversión del sistema el hecho de que se vincule una cosa con la otra. Empieza tú ahora, por favor, María. ¿Cómo lo veis vosotros? Lo primero, la ampliación de Parque Principado. Lo segundo, que se pueda vincular un intercambio de terrenos para una superficie comercial y, a cambio, según el alcalde, para construir vivienda. Bueno, pues la verdad es que no conozco los titulares, pero no conozco la regulación concreta, y por supuesto lo que siempre decimos es que existen unas normas urbanísticas, unas normas que regulan las superficies comerciales, y que habrá que estudiar si esa operación está dentro de ese parámetro o no. Pues si lo está, desde luego, adelante, y si no lo está, no se podrá hacer, ¿no? Con lo cual, yo creo que no hay un planteamiento a priori, hay unas normas y las normas tienen que cumplirse, ¿no? Yo creo que, por otra parte, en cuanto a lo que sí que es importante, es que se busquen soluciones para buscar suelo para destinarlo a viviendas, y fundamentalmente viviendas asequibles, ¿no? Y yo creo que los ayuntamientos exploren ese camino y busquen la posibilidad de obtener suelos con esta finalidad. Yo lo aplaudo, ¿no? También existen otros ayuntamientos como Gijón, Oviedo, que están modificando o destinando suelos, en principio dotacionales, para cambiando su uso para vivienda asequible, y insisto, yo creo que es una medida que hay que explorar, y que en ese sentido los ayuntamientos tienen que usar todos los medios que tengan a su alcance. Javier, ¿cómo lo veis vosotros desde UGT? Bueno, es que es un poco
en parte lo que dice María. Por una parte hay una ley de ordenación territorial que es la que determina lo que se puede o no se puede hacer y si se puede ampliar o no se puede ampliar. Por otra parte, hay que ver que si se puede ampliar y si se cumple la ley, hay que ver qué es lo que se pretende hacer y cuántos puestos de trabajo genera. Si genera empleo, nosotros en principio lo vemos bien. Y hay una tercera cuestión que hay que tener en cuenta, y es si esa ampliación puede perjudicar otros sectores económicos o puede perjudicar, en este caso hablamos de grandes superficies comerciales, o puede perjudicar al pequeño comercio, ¿no? Lo que perjudica al pequeño comercio no está tan vinculado desde nuestro punto de vista a esas ampliaciones, sino que está vinculado a lo que estamos viendo en nuestras ciudades, a lo que yo veo debajo de mi casa, de mi piso en Gijón, que estamos viendo pues grandes centros comerciales que están abriendo pequeñas tiendas express en horarios de lunes a domingo, en horarios prácticamente de 24 horas. Eso, en mi caso donde yo vivo, el colocar una tienda de ese tipo ha cerrado 3 pequeños comercios. Por lo tanto, yo creo que hay que proteger el pequeño comercio, pero no está tan vinculado o no es incompatible con que determinadas superficies comerciales a las afueras puedan aumentar de tamaño, puedan incluso venir nuevas superficies comerciales a implantarse aquí. El pequeño comercio tiene que ver con otra serie de cuestiones más dentro de las ciudades y, por supuesto, con un plan que tiene que ser mucho más potente y mucho más ambicioso para digitalizar, para que el pequeño comercio entre dentro de estas plataformas y dentro de estas estructuras para que puedan vender también a través de ellas. Es decir, tiene que haber un cambio radical del pequeño comercio y de la protección que se hace desde el Principado, porque es perfectamente compatible si introducimos a todo el pequeño comercio dentro de estas redes, dentro de estas plataformas, para que puedan vender online, para que se adapten a las nuevas formas de comprar, sobre todo de la gente joven. Por lo tanto, insisto, por una parte es lo que permite o no permite la ley, por otra parte es si se amplía el crecimiento de empleo que puede generar, y una tercera cuestión, ver si eso repercute o no, o perjudica, en este caso sería el pequeño comercio, y yo entiendo que en determinados ámbitos no lo perjudica, pero sí que tenemos que ver lo que estamos haciendo dentro de nuestras ciudades, porque sí que ahí el pequeño comercio está viendo cómo está siendo invadido por grandes cadenas que ahora hacen tiendas pequeñas, las 24 horas de lunes a domingo. También. Bueno, son evidentemente, como decía María, la normativa en todo caso tiene que ser cumplida por todo el mundo que quiera establecer una actividad en todos los sentidos, la urbanística, la medioambiental. Pero sí hay una idea de fondo que nos parece perversa, en la cual, bueno, pues en una especie de poción mágica se vincula la aparición de suelo destinado a vivienda con la creación de empleo y a su vez con el aumento de una gran superficie. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un concepto perverso cuando, por ejemplo, y es en el Ayuntamiento de Siero. Por eso digo que la visión política del modelo de desarrollo que queremos también influye a la hora de determinados proyectos. Se concibe el establecimiento de otra gran superficie que claramente va en detrimento del pequeño comercio, de un modelo de desarrollo sostenible, de un empleo incluso de calidad, que es considerar el establecimiento, o pretender, esperemos que sin éxito, considerar el establecimiento de Costco como un proyecto estratégico para esta región, la creación de un supermercado. Hombre, independientemente del volumen de puestos de trabajo que genere, independientemente de incluso la posible legalidad o no de su consideración como proyecto estratégico, por cierto, fuera de plazo, porque los plazos de respuesta ya están caducados, es la concepción de un determinado modelo de sociedad. El pequeño comercio en las grandes ciudades se está convirtiendo en puntos de recepción de paquetería de las grandes empresas de distribución, por desgracia, que tienen que usar como complemento de una economía y de un volumen de ventas ya raquítico. Y son gran parte de esas pequeñas y medianas empresas que tenemos pues al lado de nuestra casa, las que les están comiendo la tostada con ese concepto y con ese modelo de desarrollo. Un concejo entero, por ejemplo, como es Siero, no se puede convertir en las afueras de Asturias, donde se establecen todos los centros comerciales y las grandes superficies, que entre otras cosas se está volviendo inhabitable el propio concejo para sus vecinos, dado el volumen de tráficos que se desarrolla ahí, y que a mí se me ocurre
y desde Comisiones Obreras lo tenemos claro, que tampoco es una cuestión que se convierta, en el momento que estamos elaborando planes de movilidad para las grandes ciudades, en sostenible tampoco en lo medioambiental de ninguna de las formas. Por tanto, por supuesto que hay que cumplir la legislación, solo faltaría, pero nos parece una perversión el elaborar esas pociones mágicas, porque después vemos las consecuencias, y las consecuencias son barrios enteros en los que los bajos comerciales llevan desde antes de la pandemia, pero especialmente acentuado por la pandemia, cerrados con el cartel de se alquila o se vende durante años. Y eso tiene una explicación y tiene una respuesta y tiene un modelo de mercado al que es imposible que se adapte si la estructura que se pretende implantar es esa por la que se apuesta en ejemplos como los que acabamos de poner aquí, y no otra de mayor cercanía, de mayor proximidad y de mayor impulso de ese comercio por el que Comisiones Obreras directamente estamos defendiendo, estamos apostando y estamos presentando incluso alegaciones que impidan que ese modelo de desarrollo sea el que se implante en nuestra región y sea el que pueda suponer una alternativa a otros conceptos de modelo de desarrollo, como por ejemplo una industria fuerte, una industria sostenible, etcétera, etcétera. Por supuesto complementario, pero nunca en sí mismo el fin por el que debe transitar nuestra comunidad autónoma. Si eres rápido, un minutín, porque la postura entre Comisiones Obreras y UGT no es la misma en cuanto a Cosco. Un minutín para Javi y un minutín para María, y acabamos, que nos quedan 4 para acabar. Por favor, muy rápido. Bueno, Cosco, si bien Asturias genera empleo, la actividad que desarrolla Cosco es una actividad que está muy vinculada también con los propios productores artesanales regionales, que trabaja con el pequeño comercio, que pueden vender a través de la propia planta de Cosco, pues, y va a generar 300 puestos de trabajo y no va a perjudicar al pequeño comercio por donde se ubique. Nosotros no lo vamos a ver mal. Veríamos mucho mejor eso que no que se ponga a 100 kilómetros a la izquierda, a 100 kilómetros a la derecha, a 100 kilómetros al sur, fuera de Asturias al lado, que la gente seguirá comprando allí y que el empleo se generara en Santander, en Galicia, en Castilla y León y no en Asturias. Vale, en cuanto a FADE, Cosco, lo decía antes Damián, ya va retrasado la declaración como PIER, como proyecto de interés estratégico regional. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, en primer lugar, y respecto a lo que comentamos antes, yo creo que no se trata de grandes superficies frente a pequeño comercio. Yo creo que todos tienen su hueco y todos contribuyen al desarrollo del sector y satisfacen las necesidades de los ciudadanos. Y más hoy con el comercio online, yo creo que para el pequeño comercio pues tiene fundamentalmente esa amenaza. Yo creo que hay que ayudar al pequeño comercio, así lo apoyamos, ayudando a su transformación digital, a adaptarse a los tiempos, también con el urbanismo de las ciudades, que diseñen ejes comerciales, que respeten los bajos y que la normativa urbanística respete su actividad. Pero creo que eso es compatible, al mismo tiempo, con tener grandes superficies comerciales. Yo creo que hay que llegar a un punto de equilibrio entre ambas, ¿no? Y el tema de Cosco como proyecto estratégico, una cosa es que, desde luego, insisto, cumpliendo las normas, toda superficie comercial puede instalarse. Habrá que evaluar si este caso concreto cumple los requisitos para ser un proyecto estratégico, y si es así, adelante. Pero a mí lo que me gustaría es que esta vía privilegiada para instalar proyectos en Asturias, también fuera usada o tuviéramos demanda de proyectos industriales y de otro tipo de proyectos que trajeran el empleo y los jóvenes que queremos, ¿no? Espero que haya más proyectos estratégicos. Creo que, la verdad, lo pensamos en un primer momento fundamentalmente para proyectos industriales, y creo que eso es lo que nos gusta, sin perjuicio de que quepan otro tipo de proyectos, y bueno, eso esperamos. Bueno, pues estamos hablando con María Calvo, de la Federación Asturiana de Empresarios, con Damián Manzano, de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Asturias, y con Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT también en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias a los tres. Que tengáis buena salida de año y buen 2026 si no nos vemos antes, que sois contertulios habituales de Asturias al Día. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotros.
Y nosotros nos vamos, finalizamos así esta jornada de martes en Asturias al Día. Disfruten todo lo que puedan de este día o todo lo que les dejen.